Bueno, pues me alegra que haya tanta gente. Ya sabíamos que viniendo Ramón, esto se iba a llenar. Ramón no es, bueno, no te presente, porque casi todo el mundo lo conoce. Ha hecho muchas charlas aquí en Escépticos en FAB, todas con gran éxito de público y crítica. A mí sobre todo me gustó una que hiciste sobre los psicópatas, porque desde entonces cada psicópata que sale por ahí aplico los puntos que dijiste tú, digo, ninguno. No, cuadran todos a la perfección. Ya lo aclaraste, ¿no? Hoy vienes a hablarnos de los mitos del trauma, ¿no? Sí. No, venga a hablaros de Batman. Bueno. Entonces, mucho mejor todavía que los mitos de trauma. Repito, gracias por venir y un aplauso por favor para Ramón. Buenas noches. Soy Ramón Nogueras, soy psicólogo y me dedico a la divulgación, precisamente gracias a Escépticos en el Pub desde hace ya pues una torre de años. Y hoy vengo a hablaros de Batman, ¿vale? Batman es un personaje muy conocido que viene muy bien para ejemplificar lo que yo quiero explicar aquí. ¿Qué pasa con todo esto que se habla cuando se habla de trauma? Batman es una persona, un multimillonario, un billonario que se viste de gilipollas y se va por las calles de Gotham City a pegarle paliza a gente desfavorecida en vez de invertir su dinero en mejorar la sociedad. De hecho, Elon Musk, que es un notorio subnormal marca premium, ha dicho que precisamente San Francisco quizá también necesitaría un nuevo Batman. ¿Pero por qué Bruce Wayne? ¿Por qué este personaje es Batman? Bruce Wayne se convierte en Batman cuando matan a sus padres delante de él, lo cual, pues lógicamente, se puede clasificar como suceso traumático. Más o menos con unos 8 años, le pegan un tiro en la cara a cada uno de sus padres para robarle un collar de perlas a su madre y, según qué versión del canon veamos, casi muere él. En algunas, Joe Chill, el asesino, está a punto de matarle, en otras, pues mata a los padres y se va por ahí y ya está. Ya ha echado la tarde. Pero en la historia de Bruce Wayne también hay otro trauma, que es cuando Bruce Wayne decide que él tiene que asustar a los malos de alguna forma y tiene la inspiración cuando estando en su estudio, en su pedazo de mansión, de millonario traumatizado, un murciélago atraviesa la ventana y entonces Bruce Wayne se asustó un montón y él lo describe de hecho como un suceso traumático y entonces le da la idea, de hecho como podéis ver aquí, no, me asustó, sí padre, porque está hablando con su padre, ya podemos ver que el hombre pues muy bien no está y ese trauma le induce la idea de vestirse de murciélago para aterrorizar y traumatizar a los criminales. ¿De acuerdo? Porque evidentemente eso para combatir el crimen funciona súper bien. 80 años después de la primera aparición de Batman en los cómics, Gotham sigue siendo pues, un cagadero infecto. Ay, gracias, amor. Pero no es el único. En el canon de Batman, que es un personaje que por lo demás me chifla, hay muchísimas más personas traumatizadas. Por ejemplo, Robin, el compañero de Batman, Dick Grayson, empieza su carrera de vigilante. Oh, qué rico. Después de sufrir el trauma de ver morir a sus padres, que eran trapecistas, los Grayson voladores, asesinados en un falso accidente provocado por la mafia. Entonces Batman, que ya no está bien de la cabeza, lo coge, lo adopta y dice, en vez de darte una infancia normal, te voy a entrenar para convertirte en un niño que salga a la calle a darle de hostia a los criminales. Como podéis ver, todo de una lógica aplastante. El Pingüino, en la versión de Danny DeVito, sufre el trauma de ser abandonado por sus padres que lo tiran a una cloaca, lo crían unos pingüinos que viven en las cloacas. ¿Por qué hay pingüinos en la alcantarilla de Gotham? Yo qué coño sé. Y el trauma de ser abandonado hace que desarrolle un plan genial que consiste en que voy a matar a todos los niños de Gotham, a los primogénitos, para que la gente sepa el trauma que yo he pasado. También, el Joker, el villano por antonomasia de Batman, de acuerdo con algunas versiones del canon, nace de un trauma. En la broma asesina, el Joker es un humorista, pues casi como un divulgador escéptico, que no le hace a nadie ni puto caso, no tiene gracia, y entonces lo contratan unos criminales para que, usando este disfraz, les ayude a robar en una fábrica de productos químicos, en Ace Chemicals. Cuando Batman aparece, accidentalmente cae a una cuba de productos químicos y al verse desfigurado, el trauma lo convierte en un personaje pues completamente desquiciado, en fin, el Joker, ¿no? Esto también aparece en la serie Gotham y de hecho es una de las versiones más populares, quizá lo más cercano que hay a un canon de cuál es el origen del Joker. Trauma. Pero también tenemos a dos caras. Harvey Dent se traumatiza cuando un delincuente le tira un frasco de ácido en la cara y se le queda media cara, medio lado del cuerpo completamente desfigurado y a consecuencia de ese trauma se le va la olla y decide obsesionarse con el azar y toma todas sus decisiones tirando una moneda. Pues, por ejemplo, te pego un tiro en la cara, sale cara, no te lo pego, sale cruz, te lo pego, así un poco. ¿Por qué? Por el trauma. Y podríamos estar así todo el puto día. La idea es que los sucesos traumáticos tienen una gran capacidad de causar problemas psicológicos. Esto es una idea que se repite incesantemente. He usado el ejemplo de Batman porque Batman me mola muchísimo, pero vamos, podríamos haber usado millones. Y estos son los puntos más importantes que vamos a tratar en esta charla, que es que no. El trauma está, para empezar, el concepto de trauma ya está mal definido incluso en la literatura científica, ya no te digo en el lenguaje común. Además, la gente no suele desarrollar
problemas psicológicos a consecuencia de eventos traumáticos. La mayor parte de nosotros sufriremos eventos traumáticos en nuestra vida. Cuando digo la mayor parte, hablo de entre el 70 y el 90% de nosotros. Y la gran mayoría estaremos bien. La exposición al trauma es un factor de riesgo, pero no causa el trastorno de estrés postraumático, PTSD en inglés. ¿Okay? Es que tengo alumnas de Erasmus aquí, ya estoy deformado y ya solo sé hablar en inglés cuando estoy delante de ellas. Además, como el trauma es un asunto políticamente muy cargado, porque muchas veces se relaciona con temas como es las violaciones, las agresiones sexuales, el abuso sexual infantil y otros temas muy duros y muy difíciles, esa voluntad política de ayudar a las víctimas, que es loable, muchas veces dificulta su estudio. Por supuesto, no existen los recuerdos reprimidos, esto que se ve en las películas muchísimo, de que te hipnotizan y entonces de repente recuerdas que tu padre te metía en una caja de zapatos y te pegaba con una botella rota de pequeño. No pasa, no existe. De hecho, es que puede que no exista el trastorno de estrés postraumático como tal, porque la comorbilidad, la frecuencia con la que se da con otros trastornos es tan increíblemente alta que es que puede que no sea un trastorno en sí mismo, sino que sea simplemente un conjunto de síntomas que puede darse o no en cuadros de ansiedad y depresión. Hay una cosa que se llama trauma complejo, de la que se habla mucho, está súper de moda en TikTok, Instagram, bueno, una norma para la vida. Si veis a alguien en TikTok y esa persona empieza con "la psicología dice", es mentira. Automáticamente, es mentira. Si en Instagram sale alguien y dice "la psicología dice", es mentira. La psicología no dice nada, ¿vale? Nada. Las terapias específicas para el trauma, otra puta mierda. En el mejor de los casos, su eficacia no es superior a la terapia cognitivo-conductual, que es el tratamiento estandarizado. En realidad, terapia cognitivo-conductual está mal dicho, debería ser terapia conductual-conductual, porque la terapia cognitivo-conductual es terapia de conducta con el nombre así borrado y tal, pero bueno, no me voy a pelear con los cognitivos ahora. De hecho, el exceso en prestarle atención a los recuerdos traumáticos del paciente y el escarbar continuamente en el pasado es un error que muchas veces dificulta el tratamiento y ayuda a cronificar el problema. Estas son las ideas más importantes que vamos a ver en esta charla. Entonces vamos a hacer el aviso necesario, porque esto va a subir a YouTube, ¿verdad? Con lo cual, evidentemente, como en internet, pues si no tienes un tarado, te asignan uno de oficio. Habrá alguien que empiece a decir, pues hay un psicólogo que dice que no pasa nada porque te violen, hay un psicólogo que dice que a las víctimas de trauma no se les tiene que hacer nada. Eso es mentira. Que yo diga que el trauma en general no suele producir secuelas psicológicas a largo plazo no quiere decir que no haya personas que no las sufran y por tanto esas personas tengan que recibir toda la atención, todo el tratamiento, todo el apoyo que sea necesario. Que la mayor parte de personas que sufren trauma no vayan a desarrollar a largo plazo secuelas no quiere decir que estos sucesos no sean terribles y no se deban evitar, no se deban perseguir, no se deban evidentemente prevenir por todos los medios posibles. Cuando hablemos de abuso sexual veremos que no es tan como lo cuentan, pero eso no quiere decir que el abuso sexual sea un tema baladí o que ya da igual si le pegas patadas en la boca a los niños o si los violas o los tiras por un barranco. Eso nadie dice eso, hay que tratar bien a la gente, ¿vale? Esto lo voy a repetir muchas veces porque de todas las charlas que he dado posiblemente este sea uno de los temas más controvertidos que hemos abordado. Porque al final cuando hablas de psicópatas, por ejemplo, pues a nadie le importa porque bueno, los psicópatas son unos cabrones, pues todo lo que digas de ellos, pues está bien, ¿no? Pero aquí hablamos muchas veces de víctimas y esto es un tema que se tiene que abordar con delicadeza. Entonces vamos a poner este ejemplo de estudio de Laporte que es precioso porque ejemplifica muy bien la idea central que yo os quiero contar. Una de las cosas que se estipula siempre es que problemas como el trastorno límite de personalidad tienen su origen en infancias traumáticas, con lo cual lo que hacemos es que, por ejemplo, cogemos un grupo de personas, normalmente son mujeres, el trastorno límite de personalidad tiene mucha más prevalencia en las mujeres, junto con sus hermanas, esto es, personas que tienen un entorno familiar compartido. Si yo he vivido una crianza traumática, mi hermana también la habrá vivido. Y comprobamos hasta qué punto se reproduce esto. Si el entorno infantil es tan importante, las personas que compartan ese entorno deberían compartir la probabilidad de la aparición del trastorno. Y resultó que no. Resultó que el trastorno límite de personalidad parece que no está relacionado fuertemente con los eventos de la infancia. Solo el 5% de las personas con trastorno límite tenían una hermana con trastorno límite. El 95% no, lo cual ya nos dice una cosa muy importante. Puede ser que este trastorno se haya desarrollado por otros factores que no sean necesariamente el haber compartido una infancia traumática. Y esta va a ser la tónica de lo que vamos a ver. Prácticamente todos los estudios van en esta línea, pese a que la psicología popular dice lo contrario. ¿De acuerdo? El trastorno no predice la aparición de problemas, el trauma no predice la aparición de trastornos psicológicos en el futuro, ni de niños ni de mayores. El trauma simplemente puede aumentar el factor de riesgo, pero no es un predictor. Hay cosas mucho más importantes para predecir si alguien va a tener problemas psicológicos en su vida o no, que el haber tenido sucesos traumáticos.
Y está relacionado con un concepto que se llama resiliencia, que lo definió Ruther como simplemente la capacidad de sobreponerte a las adversidades, ¿de acuerdo? O sea, cuanta más capacidad tengas para sobreponerte a algo malo que te ha pasado, pues se dice que eres más resiliente. La capacidad de básicamente volver a hacer una vida normal. Pero los psicólogos aquí tenemos un problema, los clínicos tenemos un problema, que es el sesgo del superviviente. ¿Sabéis en qué consiste? ¿En qué consiste? Esto es como dar clase, tío. ¿En qué consiste el sesgo del superviviente? En los casos de éxito, olvidando los que no han... Correcto. Pues nosotros, los psicólogos, lo que tenemos como un sesgo del superviviente, pero al revés. ¿Por qué? Porque a nosotros a la consulta nos viene gente jodida. Claro, una parte importante de esta gente puede haber tenido experiencias negativas en la infancia, experiencias negativas familiares, con lo cual hacemos esta correlación y decimos, claro, tener una infancia jodida te lleva al psicólogo, pero claro, nosotros no vemos a toda la gente que tiene infancias de mierda y no tiene problemas. Nosotros vemos también a gente que viene a consulta y tiene un problema, pero no ha tenido una infancia jodida, pero es menos saliente. Y eso nos sesga. Así que vamos a volver mucho a este sesgo, porque es un problema que tenemos los psicólogos en clínica, que cuando hacemos estudios comunitarios en poblaciones grandes, estudios estadísticos en condiciones, ya no aparece. Primera pregunta, ¿causa el trauma un trastorno de estrés postraumático? Esto es, si Bruce Wayne ve cómo a sus padres los matan delante de él, ¿se va a convertir en Batman? Primero vamos a definir trauma. Fijaros, esta es la definición actual de acuerdo con el Manual Diagnóstico Estadístico, el DSM-5, ¿de acuerdo? El otro gran manual es la CIE de la OMS. De acuerdo con el DSM, para poder diagnosticar trastorno de estrés postraumático se tienen que cumplir todos estos criterios. Fijaros en la definición de evento traumático. Un evento traumático es un evento al que tú te expones directa, indirectamente o incluso por relato. O sea, fijaros que en la definición actual, para haberte expuesto un evento traumático basta con que te lo cuenten. Si, por ejemplo, mi mujer aquí sentada es asaltada por la calle y me cuenta en detalle lo que le ha pasado, ya según el DSM eso cuenta como evento traumático para ella y para mí. ¿Cómo te queda? Ahora, pensad que vivimos en un mundo en el que tenemos una exposición 24/7 a mierdas. Porque claro, noticias, redes sociales, Instagram, TikTok, salimos como a 2.400 desgracias diarias. Así que todos ya cumplimos el criterio A porque todos estamos expuestos. Quiero decir, yo he visto montones de niños destrozados en Afganistán, sin haber pisado Afganistán nunca. Eso ya cuenta. Segundo, se tienen que dar síntomas intrusivos. Estos son los famosos flashbacks, los famosos recuerdos que aparecen cuando estás haciendo cualquier otra cosa y no te dejan funcionar, sueños también. Se tienen que dar síntomas de evitación. Esto es, a consecuencia del trastorno tienes que evitar realizar ciertas actividades o evitar ciertos contextos que te pueden recordar al suceso traumático y que eso interfiera con tu vida normal. Se pide también que haya alteraciones negativas, se llama cognitivas y emocionales. Muchas veces hablamos, por tanto, del lentecimiento cognitivo, problemas de memoria, depresión, ansiedad, etcétera, etcétera. Fijaros que esto es vaguísimo, esto es muy vago. El otro criterio es alteraciones en lo que se llama hiperreactividad. Esto es, estás irritable, saltas por cualquier cosa, tienes insomnio, tienes una activación fisiológica elevada que no tiene una causa clara, tiene que durar al menos un mes, tiene que interferir significativamente en tu vida y se tiene que excluir cualquier otra causa, cualquier otro trastorno que pueda estar causando estos síntomas. Esta es la definición actual. Pero vamos a mirar la original. La original es del año 80. Quedaros con la fecha, es importante. No es casual que aparezca en 1980 el trastorno de estrés postraumático y que antes no existiera. Vamos, no existiera, que no estuviera clasificado. Fijaros que en el criterio A se pide que haya un evento traumático definido como una percepción de amenaza gravísima a la integridad física o a la vida o a la integridad moral y psicológica de la persona. Esto es, pues, ser violado o violada, ser torturado, una catástrofe natural, un atentado terrorista, una guerra, en fin, experiencias que además tienen que estar fuera, y esto cito literalmente, fuera de la experiencia humana habitual. No vale que te lo cuenten, no vale que lo veas por la tele o que lo veas en Instagram. Tienes que vivirlo y tiene que ser extremo. Esto que parece una tontería marca toda la diferencia porque es el ejemplo de un fenómeno que estamos padeciendo mucho en salud mental que se llama scope creep, que es cuando las definiciones se van gradualmente ampliando hasta que prácticamente cualquiera puede tener un trastorno determinado si lo miras un poco así. Por ejemplo, en el DSM-5 no he copiado la definición y ahora me arrepiento, pero si miramos la definición del TDAH, del trastorno déficit de atención e hiperactividad, si el niño se mueve y respira, es TDAH. Si el niño dice 2 veces mamá, es TDAH. Porque los criterios son tan vagos y tan amplios que cualquier niño los puede cumplir si más o menos lo mira así con el ojo un poco entrecerrado. Y esto es un problema, porque tiene implicaciones muy graves en cómo se aborda y en cómo se trata a nivel
clínico y a nivel social. ¿Cuáles son los factores de riesgo que predicen o que aumentan la posibilidad de desarrollar este trastorno? Primero, ser mujer. Las mujeres tienen el doble de incidencia de trastorno de estrés postraumático que los hombres en general, dentro que la incidencia es muy baja. Ser pobre, por lo visto, no es bueno para la salud mental, hay que joderse. ¿Quién lo iba a decir? Tener problemas psicológicos previos. Si antes de tener el trastorno de estrés postraumático habías tenido otros diagnósticos, pues el riesgo aumenta. Estos antecedentes familiares de problemas psicológicos, porque como veremos hay una cierta heredabilidad en los trastornos psicológicos. La presencia de patologías previas en la familia aumenta el riesgo, y esto lo sabemos por una cosa que se llama genética conductual de forma bastante clara. Y por último, por supuesto, haber tenido eventos traumáticos anteriores. Si se acumulan los eventos traumáticos hay más riesgo de que acabes desarrollando un trastorno. Ahora veremos por qué. ¿Sabéis lo que pasa? ¿Por qué esto es un factor de riesgo para el trastorno de estrés postraumático? Porque son factores de riesgo para absolutamente todo. Todo. También son factores de riesgo para la depresión, son factores de depresión para la ansiedad, son factores de depresión para el trastorno por consumo de sustancias, son factores de riesgo para los trastornos de personalidad, son factores para trastornos de conducta alimentaria, son factores para todo, básicamente. O sea, que es que no nos dice nada. ¿Por qué entonces se le da tanta importancia al trauma? Bueno, es cierto que ciertos tipos de traumas suponen un peligro mayor que otros. Por ejemplo, de acuerdo con la OMS, entre el 70, os he puesto la estimación más baja, el 70% de las personas y el 90% sufriremos un evento traumático, al menos en nuestra vida. Pero esto tiene todo el sentido si lo pensáis. Todos vamos a perder a nuestro padre o nuestra madre, o todos vamos a sufrir una enfermedad, o alguien muy cercano a nosotros sufrirá una enfermedad, o sufriremos un accidente, o perderemos un ser querido en un accidente, o sufriremos un incidente violento. Hay muchas formas de sufrir un evento traumático, tantas que es que sí, la única forma de no sufrir eventos traumáticos es morirse lo bastante joven. Pero fijaros, solo el 4% de la población desarrollará un problema psicológico a posteriori. El 96% de las personas que sufren eventos traumáticos van a estar bien a medio o largo plazo. Bien quiere decir una vida normal. Ya está, normal. ¿Qué pasa con los tipos de trauma? En general, menos del 10% de las personas que sufren eventos traumáticos desarrollarán trastornos psicológicos. He puesto antes la estimación de la OMS, pero bueno, hay diferentes estudios. Si hay una amenaza a la vida, el riesgo se eleva. El 25% de las personas que sufren eventos traumáticos en los que se amenaza su vida tendrán un problema de estrés postraumático a posteriori. Pero fijaros, ¿qué pasa cuando el 25% lo desarrolla? Que el 75% no. La agresión sexual, del 13 al 15%, o sea que el 85% no. Si el agresor es alguien cercano, puede incrementarse la probabilidad ligeramente porque parece ser y se teoriza que ese componente de traición de ser agredido por alguien que debería protegerte hace más difícil asumir lo sucedido. Pero aún así todo, 25%, es muy bajo. Las catástrofes naturales, bien, 5 o 10%, la mayoría de nosotros nos explota un volcán, estamos de puta madre. De hecho, fijaros una cosa, ¿recordáis la erupción de La Palma? ¿Recordáis todas las noticias insistiendo en que los palmeños, palmeros, bueno, los habitantes de la isla iban a tener una epidemia de salud mental por haber perdido sus casas, haber tenido que evacuar la isla, etcétera? Yo conozco personalmente a una persona que ha tenido que irse de allí, con lo opuesto. ¿A que ya no habéis vuelto a ir a hablar de eso? ¿Sabéis por qué? Porque no pasó. La gente rehizo sus vidas y bueno, pues pasándolo mejor, pasándolo peor, pero están haciendo su vida. Ojo, insisto, nada de esto le quita importancia a estos sucesos. Evidentemente, no quiero decir con esto que si te violan a mí no la tiene que sudar o te la tiene que sudar a ti, no digo nada de eso. Lo que digo es que nos recuperamos. Somos una especie resistente, lo cual tiene todo el sentido. Vosotros imaginad en nuestro pasado remoto, en el Paleolítico, qué pasaría si nosotros nos rompiéramos cada vez que se muere alguien o cada vez que presenciamos un suceso violento. Imaginaros. La gente iba a las ejecuciones, llevaba a los niños porque no tenían Netflix. Venga, vamos a la Torre de Londres a ver cómo descuartizan a este señor. Esto no es broma, la gente llevaba a las ejecuciones públicas a los nenes. Toma, para que aprendas, Johnny, que esto es edificante. ¿Y se traumatizaban los niños? Pues probablemente hasta mojaran pan. Pero, en general, fijaros que la correlación entre severidad del trauma y el resultado clínico es solo 0,2. O sea que es un factor de riesgo, pero ni siquiera un factor de riesgo muy importante. De hecho, Varell estudió a supervivientes del Holocausto, la población de supervivientes del Holocausto. Yo creo que, sin ánimo de desmerecer las experiencias traumáticas de nadie de los que esté aquí, ni de nadie que vea este vídeo por internet, yo creo que pasar por Auschwitz cualifica como un trauma de cojones. Quiero decir, podemos estar todos de acuerdo en que lo pasaron bastante jodido,
Y sin embargo, el grupo de supervivientes, la población de supervivientes del Holocausto, tiene la misma incidencia de trastornos psicológicos que la población general. O sea, algunos supervivientes del Holocausto desarrollaron pues, problemas psicológicos, como puede ser depresión o ansiedad, pero en la misma proporción que el resto de la población, con lo cual pues no parece que haber pasado por aquí, psicológicamente para ellos, fuese especialmente problemático. De hecho, y volveremos sobre esto, un estudio con niños que pasaron por Auschwitz mostraba que de hecho tenían una resiliencia mayor que otros adultos de su misma generación que no habían pasado por aquí. Con esto no estoy diciendo que sea una buena práctica educativa mandar a tu hijo a un campo de concentración de los nazis, ¿vale? O sea, ojito con eso. Pero fijaros en Rambo. Rambo tiene la culpa de que estemos hablando de esto. ¿Por qué? Fijaros en la fecha. ¿Cuándo aparece el trastorno de estrés postraumático? 1980. ¿Qué acababa de terminar en 1980, hace unos pocos años? La guerra de Vietnam. De hecho, la primera película de Rambo se estrenó poco antes. Y esto es una demostración de cómo en ciencia y en psicología y en psiquiatría las modas también existen. Porque esta fue el inicio de la idea de que las personas traumatizadas tienen, por ejemplo, flashbacks, que era una cosa que no aparecía en la literatura científica hasta entonces. Por ejemplo, los soldados británicos, que sabéis que los británicos han estado en una pila de guerras, quiero decir, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, han estado en Vietnam también, han estado en un montón de sitios dando por culo. Algunos de esos soldados desarrollaban síntomas de estrés postraumático, pero no tenían flashbacks hasta la Primera Guerra del Golfo. Los británicos no tuvieron flashbacks hasta la Primera Guerra del Golfo. ¿Por qué? Porque nadie les había dicho que los tenía que tener. ¿Significa esto que esos flashbacks son mentiras? No. Pero significa que hay un componente importantísimo de aprendizaje y cultural. Pues Marmar cogió y se dedicó a estudiar la salud mental de veteranos de Vietnam justo al volver de la guerra, unos cuantos años después, en torno al estreno de Rambo, y luego muchos años después, en 2015. Y pasó una cosa curiosa. Justo al acabar la guerra, pues todos estaban más o menos bien, contentos de volver a casa. Unos cuantos años después, hay un 31% de veteranos hombres y un 26% mujeres, que habían servido allí, que tenían síntomas que podían cumplir los criterios diagnósticos de estrés postraumático. Y al cabo de una pila de años, solo el 1% de los hombres y el 3,9% de las mujeres mantiene el diagnóstico. El resto, pues se han recuperado. Eso sí, 1 de cada 3 cumple los criterios de depresión mayor, pero es que esto se puede explicar por muchas más cosas. Por ejemplo, muchos de estos soldados, al volver a sus casas, se encuentran carentes de apoyo, se encuentran rechazados socialmente. De hecho, si habéis visto la película de Oliver Stone, nacido el 4 de julio, sabéis que hubo un rechazo muy importante por parte de un sector de la sociedad americana a los que habían participado en la guerra, bien porque algunos los consideraban unos cobardes que habían abandonado el deber sagrado de América de bombardear amarillos, y otros porque consideraban que los soldados americanos eran unos carniceros que habían ido allí a servir. O sea, daba igual lo que hiciera, estaba jodido porque todo el mundo te odiaba. A lo mejor eso tuvo más que ver que el hecho de haber pasado... Ah, por cierto, la mitad de estos números nunca estuvieron en combate. O sea, la mitad de estas personas no tuvieron exposición directa a eventos traumáticos porque no sirvieron en combate. ¿Vale? Otro grupo de gente que nos va de puta madre para estudiar el trauma son los bomberos, porque los bomberos son una profesión de riesgo, los policías también, a los que les pueden pasar cosas chungas. Y estudiando a un grupo de bomberos en los incendios que hubo en el año 2015, que fueron unos incendios que quizá los recordáis, unos incendios extremadamente descomunales y brutales que hubo en Australia, se encontraron con que sí había un factor que predecía muy bien cuál de ellos iba a tener estrés postraumático y cuál no, mucho mejor que la presencia del evento traumático. Y tiene que ver con esto, con la personalidad. Así que nos hacemos una pregunta. ¿Hay diferencia individual en sensibilidad al trauma? Y la respuesta es que sí. Este es el modelo de personalidad Big Five, es el modelo que tiene ahora mismo más apoyo empírico y el que se considera pues el estándar. Podéis ver que está compuesto de 5 rasgos, ¿vale? Se pueden memorizar como Ocean en inglés, ¿de acuerdo? Tenemos openness, apertura a la experiencia. Tenemos conscientiousness, que sería algo así como meticulosidad. Tenemos extroversion, extrovertido e introvertido. Tenemos agreeableness, que sería algo así como tu capacidad de tener relaciones sociales positivas, tus habilidades sociales, tu gusto por tratar con la gente. Y neuroticismo. ¿Veis la flecha roja, no? El neuroticismo es la reactividad que tenemos a los sucesos de nuestro entorno. Las personas con un alto neuroticismo tienen más probabilidades de desarrollar una reacción al trauma adversa. Porque las personas con un alto neuroticismo tienen más probabilidades de desarrollar problemas psicológicos, porque sus reacciones al entorno son más exageradas fisiológica y psicológicamente que las que tienen bajo neuroticismo. ¿Esto está en marcha? Por cierto, que acabo de caer, me ha dado la paranoia. ¿Esto está en marcha? ¿El micro? Sí, vale. No, es que luego sale el vídeo sin sonido y me pego un tiro, ¿sabes?
De hecho, esto tiene que ver con la heredabilidad, no se ve bien pero no importa, de la psicopatología y de los rasgos de personalidad. Fijaros, de acuerdo con los estudios de genética conductual de Pluming, el 40%, los trastornos psicológicos tienen un 40% de heredabilidad. Esto es, si tú tienes un trastorno, la probabilidad de que tus hijos desarrollen este trastorno se incrementa en un 40%. Pero es que los rasgos de personalidad también se heredan. El 50% de la varianza de los rasgos de personalidad se debe a la herencia. Ahora está en disputa, porque estudios salidos literalmente la semana pasada muestran que en realidad la variabilidad es bastante grande. 50 es solo la mediana, pero la heredabilidad se sitúa entre un 35 y un 65 según el rasgo. Pero bueno, hay una parte de la personalidad que es heredable. ¿Cuánto tal? Ya habría que verlo. Con lo cual tiene sentido. Cuando hablamos de que uno de los factores de riesgo es que haya presencia de patologías previas en la familia, tiene sentido porque hay una heredabilidad tanto del trastorno como de la predisposición a desarrollar trastornos. Y ahora diréis, hostia puta, pues voy a ir corriendo y me voy a hacer un test de internet del Big Five y voy a ver si les voy a pegar mi toco o mis mierdas a mis hijos. Bueno, no corráis tanto, que todavía esto hay que verlo. Las mujeres tienen más problemas psicológicos en muchos de los campos, ojo, muchas de las categorías diagnósticas, no todas, que los hombres, porque es que las mujeres puntúan en general bastante más alto que los hombres en neuroticismo, puntúan más alto también en agradabilidad, puntúan más alto en extraversión y puntúan más alto en meticulosidad. La extroversión no correlaciona con ningún tipo de problema clínico, tampoco correlaciona ser introvertido, o sea que si alguien de vosotros es introvertido, no rayarse, que es una forma muy válida de ser, ¿vale? Pero las personas con exageradamente alta o exageradamente baja agradabilidad, no sé si traducirlo así, meticulosidad y sobre todo neuroticismo pueden estar en mayor riesgo de desarrollar problemas psicológicos simplemente porque su forma de relacionarse con el entorno a veces puede ser desadaptativa. Ojo, no penséis que el neuroticismo alto siempre es malo, sino que al contrario, el neuroticismo alto puede ser bueno porque nos ayuda a evitar un montón de peligros en nuestro entorno natural. Si yo oigo un ruido en la vegetación y puede ser un depredador y yo reacciono, me voy y resulta que no era un depredador, pues mira, no pasa nada. Pero resulta que si hay un bajo neuroticismo y yo no reacciono a los estímulos de mi entorno, a lo mejor puedo morir más joven. De hecho, hay una investigación muy chula de Baurio que demuestra que el bajo neuroticismo correlaciona con morir más joven porque las personas con bajo neuroticismo tienden a tomar mucho más riesgos. Entonces, niños que meten más los dedos en los enchufes, niños que se suben más a sitios altos, que juegan con cosas que no deben jugar, etcétera, muchas veces más bajo neuroticismo. O sea que un alto neuroticismo también puede tener valor adaptativo. Al final, como todo, en psicología la mayor parte de la respuesta a las preguntas es depende. De hecho, ¿sabéis quién tiene un neuroticismo bajísimo? Aunque no es causal, o sea, que no es que sean así porque tienen un neuroticismo bajo, sino que tienen un neuroticismo bajo porque son así. Los psicópatas. Los psicópatas suelen tener un neuroticismo bajísimo y suelen ser una gente súper chill, súper chill. Vamos. Dentro de lo suyo. Entonces, como podemos ver, el riesgo de desarrollar un trastorno de estrés postraumático vendrá más bien la reacción de una interacción entre nuestras predisposiciones y los eventos que nos suceden. Lo que dicen gente como Rutter y otros es que, por supuesto, por muy baja que sea tu susceptibilidad, si te pasan suficientes cosas jodidas, te puedes acabar rompiendo. Pero que no vale decir simplemente, uy, ¿te ha pasado esto? Trauma. Esto no funciona así, sino que tenemos que tener en cuenta otros muchos factores genéticos, ambientales y de protección. Claro, todos estos datos son correlacionales y las correlaciones pueden hacer lo que queramos. Por ejemplo, aquí vemos una correlación que es, y aquí tenemos, por ejemplo, un experto en estadística, David, o mi amigo Oscar, que también sabe un huevo, que podrán decir que esto es una correlación cojonuda entre gente que se ahoga cayéndose en una piscina y películas de Nicolas Cage. Nicolas Cage, hijo de puta, deja de hacer películas. Porque evidentemente hay una correlación clarísima. Fijaros cómo a más películas, más gente ahogada. O sea, alguien tiene que detener a este hombre. Por cierto, si no habéis visto Renfield, la última que ha hecho, yo la recomiendo porque es de puta madre, aunque se ahogue gente. Las correlaciones por sí solas no indican causalidad, aunque es verdad que no podemos tener causalidad sin correlación. Eso también es cierto. Pero muchas veces, claro, volvemos a lo de antes. Como son eventos salientes, los terapeutas nos engañamos por un fenómeno que se llama heurístico de disponibilidad. Cuando algo es muy saliente, cuando algo se representa con facilidad, tendemos a sobreestimar su importancia, tendemos a sobreestimar su frecuencia. Por eso la gente tiene mucho miedo a los ataques de tiburones en las playas, cuando en realidad los tiburones prácticamente no son un factor de riesgo en la playa. Es mucho más fácil que te ahogues
por hacer el tonto, porque te dé un tirón, porque te dé un espasmo o que te cortes con un cristal o lo que sea, que te muerda un tiburón. La gente le tiene miedo a los accidentes de avión más que a los coches, porque los accidentes de avión reciben mucha cobertura mediática, como las ocupaciones, por ejemplo, que parece que baja al Mercadona y te ocupan la casa, pues eso no es cierto, etcétera, etcétera, etcétera. De esto la culpa la tienen los medios, pero a los psicólogos nos afecta por lo que os decía antes. Nosotros recibimos una población sesgada. A nosotros no viene a vernos todo el mundo, viene a vernos gente que está mal, que puede ir al psicólogo y se lo puede permitir, y que en muchos casos además ya viene convencida de que sus experiencias familiares previas son la causa de sus problemas. Y si no están convencidos, los convencemos nosotros, porque si yo pregunto y yo me dedico a buscar, lo voy a encontrar. Ya os digo yo que sí. Porque ahí entra nuestro amigo el psico de confirmación. Si yo pertenezco a un modelo teórico, que hay muchos que están convencidos de que todo es trauma, yo voy a preguntarle a la persona hasta que le saque un trauma. Y como trauma puede ser cualquier cosa, porque según algunos teóricos, trauma, por ejemplo, es el destete. Tu madre te quitó el pecho muy pronto, no te dio pecho. Curiosamente suelen ser las madres las que tienen la culpa de todo. Pues trauma. Sí, hay un tío que decía que el trauma original es el trauma del parto. O sea, tú ya sales de ahí y ya estás jodido. Solo el trauma de salir, ¿de acuerdo? Psicoanalista, por supuesto. ¿Qué? Haberte quedado, sí, para quedarse estaba la cosa. Y así todo, ¿entendéis? Entonces, esto nos sesga porque necesitamos hacer estudios comunitarios, estudios en la población general. Y esto es lo que causa que ciertos trastornos se diagnostiquen, de acuerdo con se sobrediagnostiquen, de acuerdo con el psiquiatra Joel Paris, la bipolaridad, los trastornos del espectro autista, el TDAH y el trastorno de estrés postraumático son etiquetas diagnósticas que los psiquiatras las tiran. Así. Y es cierto, el niño se mueve un poco, TDAH. La mujer está un poco alterada, bipolar, trastorno límite. Tengo un amigo, Edgar Artacho, que es psicólogo forense, y dice, mira, te voy a explicar toda la psicología forense. Si es una tía es trastorno límite, si es un tío es trastorno antisocial o es narcisista o las dos cosas. Ya está, ya soy psicólogo forense, venga, certificado. El TEA, ¿cuánta gente va por diciendo, uy, yo soy un poquito Asperger, uy, yo soy un poquito TEA? No, tú tienes dos manías y eres muy tonto y has visto demasiado TikTok, es lo que tienes. ¿Entendéis? Y el trastorno de estrés postraumático, pues también muchas veces viene del hecho de que la víctima tiene un rol social que ha cambiado en nuestra sociedad. ¿Por qué? Y esto no es bueno, porque esto enmascara el problema de las verdaderas víctimas, las personas que realmente han sufrido eventos verdaderamente traumáticos y verdaderamente riesgo de desarrollo de problemas psicológicos. Pero claro, trauma es todo y trauma ya no requiere que yo me exponga. A mí ya no me tiene que pasar nada, lo puedo ver en internet. Estamos todos jodidos. Horner, Geyer y Kalter hicieron una demostración de cómo desecados estamos los psicólogos en este precioso estudio. Cogieron un grupo de casi 50 psicólogos en los que se les pedía que decidieran estas dos preguntas sobre la custodia de una niña de 3 años. La diferencia es que a la mitad de ellos se les dijo que había una acusación de abuso sexual contra el padre y a la otra mitad no se les dijo nada. Entonces los psicólogos tenían que leer entrevistas hechas a ambos padres y observar interacciones grabadas en vídeo entre el padre y la niña, y la madre y la niña. ¿Y qué pensáis que pasó? ¿Hubo diferencias en los grupos? Claro, los psicólogos a los que se les había dicho que había una acusación de maltrato, de abuso sexual, veían con muchísima más probabilidad signos de abuso sexual en la niña y recomendaban en más probabilidad que la custodia permaneciese con la madre. Los psicólogos que no habían sido informados de nada estaban mucho más divididos, algunos estaban más en favor de la madre, otros en favor de la niña, de la madre, perdón, algunos veían abuso y otros no, pero fijaros lo precondicionados que podemos llegar a estar. Y eso que no se controló estadísticamente por escuela terapéutica, porque si hubiéramos controlado por escuela terapéutica, ya te digo yo que habrían salido cosas mucho más interesantes ahí. Y ahí tenemos a los intelectuales de la psicología hablando de trauma, cuando en realidad muchas veces es el paciente el que nos la está metiendo doblada sin querer. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con la epidemia de suicidio? Vivimos la época más traumática de la historia, hay una epidemia de salud mental, los suicidios están disparados, no sé qué, no sé cuánto, patín, patán. A Errejón le gritan, ¡vete a terapia! Esto es la última vergüenza ajena que ha hecho el Colegio Oficial de Psicólogos. Voy a ver si me pone otra denuncia. Ha sacado esta puta mierda de campaña en la que afirman que cada día 11 personas mueren por suicidio en España. Esto es verdad. Cada día mueren 11 personas por suicidio en España. Esto es correcto. Y que estos números solo se combaten con psicólogos que paguen la cuota colegial. Es muy importante pagar la cuota colegial, ¿vale? Eso es lo que marca la diferencia. Esto es indecente. Como cualquier persona sabe, con un poco de formación estadística, los números en bruto no sirven de nada. A mí que tú me digas que 11 personas se matan al día no me sirve de nada. Que 4.000 personas se suicidan al año en España no me sirve de nada. Porque no tengo contexto. ¿Eso es mucho o es poco? ¿Es más que antes o es menos que antes? ¿Hay diferencias poblacionales? ¿Ha cambiado algo? ¿Puede haber otra explicación? No lo sabemos. Pero estos son los números. Fijaros, no lo vais a poder ver porque el pantallazo no da para mucho. Pero estos son datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿vale?
Esta es la tasa de suicidios por cada 100.000 habitantes. Si miramos la serie, la oscilación es esta. De hecho, justo queda por debajo del corte, pero en 1997 se mató bastante más gente que en 2021. Bastante más, no llega a diferencia significativa. Por ejemplo, la tasa en 2021 8,44, 8,28, 7,71, 7,49, 8,42 hace unos años, algunos años 6,80 y pico, 7,37, 5 con algo. Pero fijaros, cuando hablamos de números tan pequeños, cualquier incremento puede ser un porcentaje muy grande. Si yo tengo una tasa de suicidio de 2 por cada 100.000 y un año se me matan 3 de cada 100.000, la gente dirá, se han subido los suicidios un 50% y todos nos meamos encima. Pero sigue siendo una puta mierda de número. O sea, sigue siendo una puta mierda. Por supuesto, lo voy a volver a decir, cada uno de estos suicidios es una tragedia y hay que hacer todo lo posible por evitar que se produzca. O sea, ¿me entendéis, no? Pero se crea una alarma social que afecta a cómo nosotros desarrollamos nuestros propios problemas psicológicos, porque los problemas psicológicos tienen una parte social, tienen una parte cultural. Esta es la tasa de suicidio global de acuerdo con los datos de la OMS. ¿Vosotros veis una epidemia creciente aquí? Estos son los datos de la OMS. A mí me parece que están bajando un poco globalmente. Esta es la tasa de varios países. España es este de aquí. Fijaros, es cierto, hay oscilaciones, pero en conjunto la tendencia es bajada. Esta es la tasa, la única cosa que os van a decir que es verdad sobre el suicidio. Se matan el doble de hombres que mujeres. Eso es completamente correcto. Fijaros, está ahí. Y sin embargo, la tendencia es ligeramente a la baja. Esto tiene importancia porque eso quiere decir, para empezar, que todas las cosas que se están haciendo para prevenir el suicidio son inútiles. Inútiles. No estamos afectando la tasa de suicidio de forma relevante. Tampoco estamos empeorando. Mira, algo es algo. Pero cuando se habla de que el colegio de psicólogos tiene que tener más licenciados pagando la cuota para que así podamos prevenir mejor el suicidio, están mintiendo porque no sabemos qué está pasando. Yo no tengo la explicación, el colegio tampoco. Fijaros, estos son estimaciones globales de suicidios por edad en España, ¿vale? Estos son los distintos grupos de edad en España. Fijaros la epidemia de suicidios juveniles porque las redes sociales no sé qué, no sé cuánto, para arriba, para abajo. Plano como la espalda de una guitarra. Os lo voy a desagregar por edades para que lo veáis mejor. Fijaros, esta es la tasa de suicidio de los abueletes, que son los que peor lo llevan, ¿vale? Han tenido un piquillo ahí. Esta es la tasa en menores de 14 años, esta es la tasa entre 15 y 19 años. Teóricamente los chavales están bebiendo lejía por garrafas por culpa de las redes sociales, la sociedad líquida, el hombre flotante, el individuo no sé qué, no sé cuánto, y la gente se está hinchando de sacar datos y datos y datos. ¿Sabéis de dónde vienen estos datos? No de España. Estos datos vienen de Estados Unidos. En 2012, dos psicólogos, Jonathan Haidt, que tiene una cierta fama como centrista iluminado igual, más facha que una romería del Valle de los Caídos y acérrimo defensor de que todo era mejor cuando yo era más joven, sacó un libro que se llama La mente de los justos, que básicamente es decir putos wow, que ya no se puede uno meter con ellos y decir maricón a un maricón como decíamos antes, pero todo esto con de prestigio científico, ¿no? Él y otra psicóloga, Jan Twench, se convencieron porque vieron una correlación, como podían haberla visto con otra cosa, entre 2012 como punto clave en el que empiezan a subir, de acuerdo con ellos, los problemas de salud mental en los chavales, de acuerdo con unas estadísticas del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Y efectivamente, de acuerdo con sus datos, a partir de 2012, esa incidencia empieza a subir muchísimo en población adolescente. Y ellos dicen, ¿qué hay en 2012? Los móviles, los putos móviles. Y las redes sociales. Por tanto, las redes sociales están causando una epidemia de salud mental entre nuestros jóvenes. ¿Cuál es el problema? Primero, esos datos no generalizan fuera de Estados Unidos. Esos datos fuera de Estados Unidos no se replican. Segundo, que no son diagnósticos. Son encuestas en los que se le pregunta a los chavales cosas como: ¿tú en los últimos 2 años has experimentado durante 2 semanas o más en algún momento sentimientos de tristeza y desesperación muy fuertes? Pues claro, son adolescentes, pues la mayoría te dirán, pues claro que sí, mis padres no me entienden, no me dejan salir, no puedo ver a mi amigo, mi Instagram es una mierda. Y por supuesto, factores legítimos de riesgo como la presión que tienen las chicas jóvenes con su imagen en redes sociales, que Estados Unidos es un país donde puedes ir al instituto y que te tiroteen día sí, día también. ¿Sabéis cuántos cientos de tiroteos masivos llevamos en Estados Unidos en lo que hay de años? Quiero decir, hay muchos factores. ¿Sabéis eso de la epidemia de opioides? ¿Cuántos de los chavales que han respondido a esa encuesta tienen padres adictos a los opiáceos? Pues no lo sabemos. Pero es que tú digas, me he sentido muy mal, no es un diagnóstico de depresión. No hablamos de diagnóstico, hablamos de encuestas. Y han creado una epidemia de salud mental en base a encuestas. Y eso es peligrosísimo. Esta es la comparativa de suicidio entre España y Estados Unidos. Decidme si veis una epidemia, decidme si veis un incremento.
No, las oscilaciones no son estadísticamente significativas, sí. Termina en el 19 de la serie, sí, pero fíjate que viene desde el año 2000, hombre, son 20 años de datos, para discriminar una epidemia nos da. Sí, de eso también voy a hablar. ¿Te acuerdas de la epidemia de la salud mental de la pandemia? ¿Te has parado a pensar por qué ya no hablan de ello en las noticias? Te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué en un momento. También decían que nos íbamos a volver cucú con la pandemia. ¿Por qué? Porque, uy, se ha perdido una diapo, o se ha desordenado la diapo, perdóname un segundo. ¿Se ha desordenado la diapo? ¿No? ¿Sí? No sé, ahora lo vamos a mirar. ¿Por qué? Porque decían que con la pandemia íbamos a volvernos chotos todos, no sé qué, no sé cuánto. Tampoco pasó. De hecho, a partir de 2021, todos los artículos que dicen que la Organización Mundial de la Salud encontró un incremento del 25% en la prevalencia de enfermedades mentales se callan. ¿Por qué? Porque, como suele ocurrir en la mayoría de eventos traumáticos, al principio hay un pico de malestar, luego la gente se adapta y la vida sigue. ¿De dónde viene el trastorno de estrés postraumático? Las primeras referencias aparecen en la Guerra Civil de Estados Unidos, una cosa que llamaban Soldier's Heart, el corazón del soldado, que era una especie de ansiedad sin causa clara, palpitaciones, taquicardia, afectación del sueño sin síntomas claros. Pero el concepto como tal se desarrolla en la Primera Guerra Mundial con la idea de shell shock, el choque por bombardeo. Esta foto, que es icónica de un soldado británico en las trincheras de Francia, muestra cómo algunos soldados mostraban efectivamente reacciones disociativas muy potentes ante la experiencia de una guerra como no se había vivido nunca. El gas, las ametralladoras, las alambradas, los vehículos blindados, las masacres absolutamente masivas a cambio de 30 centímetros de terreno. Aquí es donde se empieza a pensar que efectivamente este tipo de eventos puede, curiosamente, antes que la guerra era cara a cara, personal, donde tú tajabas al otro cara a cara, donde tú morías horriblemente, la medicina era inexistente, por lo visto la gente no se traumatizaba. Cosas de la modernidad. Y por contraste, vemos la importancia de la cultura. Esta foto muestra refugiados escapando del genocidio de Camboya, en torno a la época de la guerra de Vietnam. Resulta que en los países del sureste asiático, las personas que experimentan eventos traumáticos y desarrollan síntomas consistentes con el trastorno de estrés postraumático, solo desarrollan síntomas somáticos. Insomnio, palpitación, ansiedad generalizada, irritabilidad. Pero ¿sabéis lo que no tienen? Flashbacks, rumias, etcétera. ¿Por qué? Porque no han visto películas de Rambo y no saben que las tienen que tener. Entonces, como no lo saben, no los tienen. Qué curioso un trastorno que se manifiesta de forma tan exclusivamente cultural, ¿verdad? Qué raro. Parece como si no fuera una cosa del cerebro, imagínate. De hecho, Horvitz postula, y tiene razón, que la exposición mediática continua y la entrada del trauma en la narrativa popular como causa única y necesaria de problemas psicológicos facilita que las personas tengamos reacciones exageradamente adversas y reduce nuestra resiliencia ante los eventos psicológicos, porque a fin de cuentas estamos cumpliendo las expectativas de lo que tiene que ser. No sé si recordáis el caso de La Manada, este asqueroso incidente en el que 5 desgraciados violaron a una chica en Pamplona. Una de las cosas que se le echó en cara a la víctima es que la víctima no era una buena víctima, porque la víctima se comportaba como en la realidad se comportan la mayoría de personas que sufren una situación así, que es rehaciendo su vida, volviendo a salir con sus amigas y tratando pues de volver a la normalidad, porque no estaba comportándose como una persona traumatizada se tiene que comportar. ¿Dónde vas de fiesta después de haberte violado, pedazo de puta? Claro, ¿no os da vergüenza? A mí me la da. Y la culpa la tenemos en gran parte los psicólogos con nuestra puta narrativa del trauma y nuestra puta narrativa de que todo es trauma y todo es. Horvitz señala que se puede encontrar ahí la explicación a algunos datos que os voy a dar a continuación. Porque en realidad los eventos traumáticos están con nosotros desde siempre. Esto es el tratamiento estándar y deseable para una epidemia de Borbones. ¿De acuerdo? Esto es la muerte de Luis XVI en la Revolución Francesa. Y estas cosas eran muy festivaleras. No estoy diciendo que tengamos que volver a las ejecuciones públicas. No estoy diciendo nada. Estoy en contra de la pena de muerte, cuidado. Pero es cierto que la gente llevaba a sus niños a ver estas cosas, la peña iba allí y se reían. Y de hecho, si la ejecución no era lo bastante sangrienta, la peña protestaba. Por supuesto, tenemos los juegos del circo en Roma, tenemos multitud de antecedentes de deportes sangrientos. Hoy día nos gusta ver a toros sufrir bárbaramente, echando cuajarones de sangre por la boca para respetar la sagrada fiesta nacional. Pero por lo visto eso no es traumático, dicen ellos, ¿sabes? Era cosa de que esto está definido como una mierda. Lo que sí parece que es un factor de riesgo, de acuerdo con la revisión de Heinrich, que apoya una anterior de Kiermaier, es que el individualismo creciente en nuestra sociedad sí nos puede hacer algo más vulnerables, porque resulta que un factor importantísimo de protección es las redes de apoyo. Cuanto menos solos estamos, más fuertes somos. Cuanto más apoyo social y comunitario tenemos, más resistentes somos al trauma. De hecho, ¿acordáis de que los niños se van a volver estos locos por los videojuegos? Bueno, esta revisión de Olson es una entre millones. No hay ningún tipo de relación entre el tiempo que se pasa echando en videojuegos
y ningún tipo de desarrollo de problemas psicológicos. Ninguno. Pasa lo mismo, por cierto, con el porno, pasa lo mismo con el cine violento, con el cine de terror. ¿Qué? Eso no quiere decir que sea saludable que un crío se pegue 14 horas diarias jugando al Fortnite. Vale. Pero no es un riesgo de salud psicológica. En todo caso, habrá que ver qué pasa en la vida de ese niño para que le eche tanta hora al juego, porque es que puede ser que hasta tenga buenos motivos. Depende del caso. Depende, como todo en psicología. Este estudio de Nature, que es maravilloso y que salió el día 8 de mayo, lo traigo recién salido del horno, muestra que no hay ninguna relación entre el tiempo que los adolescentes pasan en redes sociales y su salud mental. ¿Os acordáis de la epidemia de suicidio de adolescentes, no sé qué, no sé cuánto? Fuente, mi polla en tu frente. No hay tal cosa y no hay ninguna relación causal entre que los chicos pasen y las chicas pasen mucho tiempo en redes y su salud mental. Que por supuesto se puede hacer un mal uso de las redes sociales, que por supuesto puede haber adolescentes que pasen un tiempo excesivo y esto afecte negativamente a otras áreas de su vida. Por supuesto que sí. Pero no cabe hablar de relación causal. De hecho, en la hambruna de Etiopía, el psiquiatra Joel Paris le preguntó a uno de sus compañeros destacados allí acerca de si había observado un incremento de la prevalencia del trastorno de estrés postraumático entre la población que estaba padeciendo aquella monstruosa situación. Y la respuesta de su compañero creo que fue ilustrativa. Estábamos muy ocupados para eso. Porque vamos a ver los ciertos aspectos de lo que culturalmente y tradicionalmente se considera como trauma, resulta que solo le pasa a gente que puede permitirse ir al psicólogo. Para reflexionar. Esto tiene que ver también con una cosa que es un aspecto muy común de la cultura actualmente, que son los trigger warnings. Los trigger warnings, los avisos de contenido, ojo que aquí vamos a hablar de violaciones, ojo que aquí vamos a hablar de machismo, ojo que vamos a hablar de violencia de género. No solo no tienen un valor protector frente a la ansiedad y el malestar de las personas que han pasado por estos sucesos, sino que pueden ser contraproducentes porque, como veremos más adelante, una de las claves para el tratamiento de estos trastornos es la exposición a los eventos, a los recuerdos y a los lugares traumáticos. Esto ayuda a cronificar estos problemas. Cuando hacemos, pero ojo, es una muestra más de cómo, con la mejor de las intenciones, porque evidentemente esto se hace con la más noble de las intenciones, que es proteger, cuidar y evitar malestar, lo que estamos haciendo es cronificando un problema que de otra forma podría afrontarse y superarse. Por tanto, los trigger warnings no solo no son útiles, sino que pueden ser negativos. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar una mayor resiliencia? ¿Cómo hacemos para ser hombres y mujeres de hierro? Bueno, pues de acuerdo con Ruther, hay una serie de factores que son protectores y la buena noticia es que muchos de ellos están a nuestro alcance. Por ejemplo, tener un bajo neuroticismo ya hemos visto que protege. Casualmente, no. El trabajo en terapia cognitivo-conductual, en terapia en trabajo de conducta, que incluye una enorme cantidad de exposición a pensamientos y eventos negativos, reduce el neuroticismo porque nos enseña a reaccionar de manera menos exagerada a las cosas. No una barbaridad, pero hay un cambio. Tener buenas redes de apoyo, amigos, familia, hobbies, otras personas en las que apoyarnos y con las que compartir nuestras experiencias también tiene un factor protector muy importante. La inteligencia, ¿sabéis este rollo? Hay un libro que es que yo cada vez que lo veo se me ponen los cojones como bolas de cañón, que se llama Demasiado inteligente para ser feliz. Lo escribió una psicoanalista llamada Jean Fakin. Ese libro es una mierda, pero no os podéis imaginar qué pedazo de mierda que es. Pero es representativo de la tendencia popular de si eres inteligente tienes más probabilidad de tener un problema psicológico, porque esto es como un juego de rol y si pongo muchos puntos en inteligencia, pues tengo que tener déficit en otras partes para compensar. No y no. La alta inteligencia, de hecho, correlaciona inversamente, una correlación pequeña, pero está ahí, con la prevalencia de trastornos psicológicos. Las personas más inteligentes suelen tener más recursos de afrontamiento y la probabilidad de que desarrollen un problema psicológico es menor. Yo, como soy miembro de Mensa, pues día sí, día también, me asigna a uno de oficio que viene a llorar de a mí me hacían bullying en la escuela porque yo es que era muy listo, o porque no tenía habilidades sociales, o porque estabas gordo, o porque no estabas gordo, o porque eras negro, o porque no eras negro, o porque tenías gafas, o porque no las tenía. Es que yo me aburría mucho en el colegio. Ya, todo el mundo se aburre en el colegio. El que es tonto también se aburre en el colegio. No hay relación entre la inteligencia y el desarrollo de problemas psicológicos. Un cierto optimismo moderado, la idea de que podemos intentar afrontar las adversidades y que incluso si no las podemos superar, podemos a pesar de ello tener una vida productiva, también es un factor. Ojo, optimismo moderado no es pensamiento positivo. Vale, eso. Y la tendencia a afrontar el miedo. Esto en realidad todos los que tenemos o hemos tratado con niños lo sabemos. ¿Qué es lo que hacemos cuando a un niño le quitamos los ruedines de la bicicleta, las rueditas, y el niño va con la bici y se cae? ¿Qué hacemos? Venga, vuelve a subir. Bueno, decimos ay, sí. ¿Y qué es lo que hacemos?
Lo volvemos a subir de una patada. ¿Por qué? Porque no queremos que coja miedo, queremos que se habitúe enseguida. Si tienes una tendencia a hacer cosas aunque te den un poco de miedo, probablemente enseguida les perderá el miedo. La tendencia a afrontar el miedo correlaciona también con una mayor resiliencia, el afrontar aquellas cosas que nos preocupan, nos asustan o nos dan algo de miedo. ¿Y qué pasa con el trauma infantil? Porque claro, nadie va a pensar en los niños. Bueno, ya os podéis imaginar cómo va a ir esto, ¿de acuerdo? Además tengo una charla, me voy a hacer un poco autobombo, donde me pego 2 horas de chapa increíble explicando por qué los padres en realidad no pintamos nada en el desarrollo de la personalidad de nuestros hijos, y todas estas prácticas de crianza para desarrollar y estimular a nuestros niños es tirar el tiempo y el dinero. No pierdas el tiempo. Que estoy viendo el bombo, no pierdas el tiempo, ¿de acuerdo? Lo interesante aquí es hacer seguimientos, estudios longitudinales donde cogemos a la gente desde que es pequeñita hasta que crece, y entonces podemos ver cómo se desarrolla. Kagan resumió ya en 1994 que no había absolutamente ninguna relación entre la exposición a eventos traumáticos infantiles y el desarrollo de problemas psicológicos. Los niños, como los adultos, tienden a sobreponerse. De nuevo, esto no quiere decir que puedas pegarle patadas en la cara a tu hijo por hobby, ¿vale? No hagáis eso. Seagal y Wenfield hicieron el seguimiento que os comentaba antes con niños del Holocausto y encontraron que eran más resilientes. Esto se llama crecimiento postraumático y tampoco es que pase siempre. O sea, que no os venda un coach eso de lo que no te mata te hace más fuerte. No, la mayor parte del tiempo lo que no te mata te jode y ya está, ¿vale? Pero sí es cierto que se puede dar, pero es tan raro como que se desarrollen problemas psicológicos a largo plazo. Kagan demuestra de nuevo en otro metaestudio que no hay relación entre infancia feliz y problemas psicológicos. O sea, hay mucha gente en las consultas de psicología que ha tenido una infancia desgraciada y que puede o no ser relacionado con sus problemas. Hay gente que ha tenido una infancia estupenda y tiene que ir al psicólogo por problemas posteriores. Hay gente con una infancia de mierda que está perfectamente sana. Y gente con infancias felices que están perfectamente sanos también. Lo importante es, no es culpa nuestra de los padres. Ya está. Ya podemos... Bueno, no es culpa nuestra. Está ahí, factor de riesgo, ¿vale? Pero aquí volvemos a lo mismo, sesgo del superviviente. ¿Quién me viene a mi consulta? Gente que está convencida o gente que es que genuinamente ha tenido experiencias de mierda. Yo he tenido consultantes en mi consulta que tienen experiencias de mierda en su familia y que han desarrollado una serie de aprendizajes que pueden haber sido limitantes y negativos, porque ojo, lo importante es que los padres no influimos a condición de que los críos tengan acceso a entornos alternativos donde puedan aprender y desarrollar otras habilidades, por supuesto. En ciertos contextos donde hay un gran aislamiento y los padres y el entorno compartido son el referente único del niño, ahí sí puede darse una influencia exagerada de los padres, pero como norma general, heurístico de disponibilidad, sesgo de confirmación, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, la idea de esto es del puto Freud. Antes de Freud, nadie le había dado nunca jamás en la vida importancia a lo que le pasaba a los niños, porque es que nadie pensaba en los niños. Es decir, los niños se ponían a trabajar o se les mandaba a jugar con otros niños por el campo para que no jodiesen la marrana, o se les mandaba a la fábrica a que pillasen tuberculosis temprana o enfermedades pulmonares tempranas a base de respirar fósforo en nombre del capitalismo, ¿vale? Pero la cuestión es que a nadie le importa una polla. Y Freud se inventó una serie de cosas que han resultado ser todas mentiras. Sus etapas del desarrollo psicosexual son mentiras, todos los conflictos del inconsciente son mentiras, el inconsciente no existe. Pero una idea que él desarrolló y de la que luego se echó atrás fue el tema de que el trauma infantil es siempre la causa de los problemas psicológicos y que además los recuerdos de ese trauma muchas veces se reprimen, se olvidan, semi-olvidan y luego vuelven a aflorar. Porque aquí entramos en el tema del abuso infantil y este es un tema delicado y ahora me voy a poner un poquito más serio para hablar de esto. La buena noticia, y es muy buena, es que el abuso sexual infantil lleva décadas descendiendo. Gracias a que hay mucha más educación sexual, con lo cual los niños pueden identificar y pueden denunciar antes y pueden protegerse mejor y pueden ser protegidos mejor de este tipo de prácticas. Más educación sexual y más protección siempre es buena. Sin embargo, los diagnósticos de trastorno límite de la personalidad y trastorno de estrés postraumático se mantienen constantes, con lo cual, fijaros, si el abuso sexual desciende, pero los diagnósticos se mantienen igual, no podemos encontrar una relación entre lo uno y lo otro. ¿Veis lo que os quiero decir? Otra prueba más. Pero a pesar de todo, mucha gente, clínica y no clínica, sigue pensando que hay una relación causal. Así que nos vamos a los estudios comunitarios. Vamos a ver qué pasa en la calle y no en las consultas. Estos son algunos ejemplos, pero hay un cerro de ejemplos de estudios del desarrollo de niños en comunidades desfavorecidas, niños que viven en situaciones de riesgo, de negligencia familiar, abandono, maltrato, padres delincuentes, padres con problemas laborales, padres que simplemente no pueden estar en casa porque tienen cada uno 2 trabajos, en fin, todo lo que os podáis imaginar. Y los resultados son consistentes. De la isla de White, en Inglaterra, menos del 20% de los críos tienen algún tipo de problema psicológico especial en la edad adulta. Un estudio con hijos de trabajadores de plantaciones de Hawái. ¿Cómo tiene que ser eso? 1992, solamente un 10%, y ese 10% que desarrolla problemas psicológicos en la edad adulta son
un pequeño colectivo de altísimo riesgo que además tiene una suma de adversidades absolutamente fuera de lo común. Y el último, uno de los últimos, el de Alban y Saratoga, que muestra que el mejor predictor del desarrollo de problemas de conducta y problemas psicológicos es la clase social y las compañías que tienes. Por ejemplo, que tus padres sean delincuentes no incrementa sustancialmente el riesgo de que tú te dediques a conductas delictivas, pero tus amigos sí. Cuando trasplantamos a gente de barrios marginales a barrios menos marginales y los niños cambian de colegio y cambian de compañía, el riesgo de que el niño se vea envuelto en problemas de conducta desciende drásticamente, aunque los padres mantengan la actividad delictiva. El ejemplo más extremo que he encontrado son los niños del orfanato de Rumanía. En los años 80 se descubrió y hubo un gigantesco tumulto porque se encontró que en muchos orfanatos de Rumanía los críos se les mantenían unas condiciones de abandono emocional absoluto. Solo se les alimentaba, muchos de ellos pasaban muchísimas horas atados en la cama inmovilizados y sus lloros eran desatendidos. Quitando una pequeña minoría de niños que al ser sometidos desde muy pequeños a este tratamiento desarrollaron daños neurológicos que permanecieron en la edad adulta, la gran mayoría de estos niños, cuando fueron rescatados y entregados a familias normales en adopción, acabaron siendo, ¿qué? Gente normal. De hecho, algunos de los problemas neurológicos de algunos de estos niños también remitieron con la edad. Como digo, hubo un pequeño colectivo, niños más sensibles o que habían sido sometidos a un maltrato más extremo y prolongado que no se llegaron a recuperar. Pero de nuevo, la resiliencia es la norma. Aquí entran también mierdas muy famosas como la teoría del apego. La teoría del apego fue desarrollada por dos psicoanalistas para echarle la culpa a la madre de los problemas psicológicos futuros. Básicamente se mide con una situación experimental que se llama la situación del extraño, que es una puta mierda de prueba, en la que se observa la conducta del niño interactuando con la madre, luego interactuando con un extraño y luego observando qué pasa cuando la madre vuelve y el extraño se va. Y en base a eso se definen 4 categorías de apego. Las críticas a esta teoría son inacabables, pero es extremadísimamente popular y de hecho ahora está experimentando un resurgir donde tratan de vincularla con neurociencia, imágenes de cerebros de colores y otras cosas, basándose en la idea de que por lo visto pues tu trato con tu figura de apego cuando eres pequeño, que normalmente suele ser tu madre porque las madres tenéis la culpa de todo, va a influir el resto de tu vida porque por lo visto tú eres gilipollas y luego no puedes desarrollar relaciones de apego de otro estilo con otras personas, tú no aprendes. Tú te quedas fijadito. Además, las críticas son brutales porque resulta que es que en otras culturas, con otras prácticas de crianza, ¿qué? Los niños que están todos locos. Pero no están todos locos. O sea, es que hay un montón, es, como suele ocurrir en el psicoanálisis, unas conclusiones sacadas a base de una población minúscula extremadamente sesgada en la selección de la población que no tienen absolutamente ninguna Bueno, que no se pueden generalizar, ya está. Venga. Pero ¿por qué tenemos esta fijación con que a los niños la infancia es tan importante? Por 2 ideas que carecen de apoyo empírico. El primero es que el cerebro es excepcionalmente plástico durante la edad temprana, que eso es cierto, y que por tanto las experiencias que tenemos en la edad temprana se quedan para los restos. Pero esto no es verdad. O sea, es verdad que es más plástico. Es cierto que la actividad de crecimiento y poda neuronal es mucho más intensa en los niños pequeños, pero no somos una tabla rasa. Para empezar, los niños vienen al mundo con un temperamento y ese temperamento controla la conducta de los padres. Por eso no existen los estilos de crianza. Tu estilo de crianza depende de la conducta de tu hijo. Si tu hijo es muy tranquilo, muy obediente, pues tú puedes ser un padre muy relajado, muy flexible y muy democrático. Si tu hijo es un polvorilla o tienes, como mi pequeña, el demonio de Tasmania, y tienes que decirle cada 2 veces, Valeria, bájate del puto techo, pues tú eres un nazi porque tienes que ser un nazi. Porque tienes que ser un nazi, porque al cabo de 20 veces decirle por las buenas, Valeria deja eso, le tienes que decir, Valeria suelta al gato, me cago en tus muertos. Pero fijaros, es diferente según el niño. Y sobre todo porque no nos acordamos de las cosas. ¿Qué cojones da si yo lloraba mucho o poco cuando me separaba de mi madre si yo no me voy a acordar de nada antes de los 4 años? Si no me acuerdo. Pero luego también está la idea de que, bueno, porque son periodos claves, porque patata. Esta es una idea que viene de la etología animal. ¿Por qué? Porque es cierto que hay especies animales que sufren un proceso que se llama impronta, imprint en inglés. ¿Sabéis lo de los patos que si ven primero al investigador en vez de a la mamá se van detrás del investigador pensando que es su mamá? Y que se han podido incluso imprimir con una bota o con un coche escaléctrico o algo así. Pero es que no somos patos. Los seres humanos somos mucho más flexibles y entonces no tenemos periodos tan críticos. No existe, por ejemplo, el valor de la estimulación temprana. Así que, por favor, si te vas a poner auriculares en la panza para que tu bebé escuche Beethoven porque va a ser más listo, va a ser un cipote igual. O no, o será muy listo, será lo que tenga que ser, pero no importa lo que tú hagas. No hay relación entre que los padres lean mucho y los niños lean mucho, ninguna. Me encantaría, de verdad, me haría súper feliz, pero ¿sabéis qué pasa? Random. En mi casa yo leo mucho, mi hermano no. ¿Por qué? Yo qué sé. Patatas. ¿Y tenemos libros en casa? Sí. ¿Y nuestros padres nos animaban a leer? Sí.
¿Pero por qué? Porque tenemos temperamentos diferentes y muchas más diferencias que no voy a entrar aquí. De hecho, esta es Eleanor Maccoby, una de las psicólogas del desarrollo más importantes de la historia, que ya en 1983 revisó toda la literatura de 4 décadas y encontró que no había ningún tipo de influencia entre el entorno físico del niño, ni las características de los padres, ni nada en el desarrollo de la personalidad. Ninguna. Ojo, sacó este estudio y luego siguió diciendo que el estilo de educación era muy importante porque ya tenía varios libros diciendo eso y a ver, hay que ganar dinero, ¿eh? Y porque muchas veces los psicólogos del desarrollo tienen menos vergüenza que una cabra en el coño. Pero esto es básico. Insisto, ¿significa esto que podemos darle patadas en la cara a nuestros hijos que no importa? No les deis patadas en la cara a los niños. No peguéis a los niños, no abandonéis a los niños, no maltratéis a los niños, no violéis niños. No, está mal. Si lo hacéis sois unos trozos de mierda. Pero no penséis que, por ejemplo, por quitarle la consola a tu hijo se va a traumatizar, por mucho que se engorile, y luego va a tener un problema psicológico posterior o similar. O por no haberle puesto Beethoven en la barriga, o por no haberle llevado a una escuela con un proyecto educativo súper innovador donde... bueno, no hablo de eso porque me pongo malo. De hecho, cuando se estimula a los niños para que avancen por encima de sus hitos del desarrollo es puta mentira. Robbie Collier hizo un experimento en el que las madres jugaban con bebés y conseguían que los bebés jugaran de acuerdo con hitos del desarrollo posterior. Pero no es que resulta que cuando la madre se iba, los bebés revertían al estado adecuado por su edad. ¿Por qué? Porque el bebé solo estaba respondiendo a la estimulación de la madre. Mamá me refuerza ciertos comportamientos, pues yo hago estas monerías, mi madre se flipa pensando que está criando a Einstein y luego cuando mi madre se va, pues vuelvo a ser un bebé normal y me cago encima. ¿Por qué? Porque el niño juega con su madre de modo más avanzado que con otros críos porque su madre refuerza ciertos comportamientos y otros no. Todo el tiempo que habéis perdido tratando de estimular a vuestro hijo, nadie se lo va a devolver a vuestro hijo ni a vosotros. ¿Vale? Y el dinero, pero hay mucho dinero aquí. Tanta polla para esto. Pues, ¿qué pasa con mis recuerdos? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi terapeuta me convence de que yo he sufrido abuso sexual y empiezo a recordar abusos sexuales que yo nunca he tenido? Esto es chungo. Esto es muy chungo. Esta cabrona se llama Judith Herman y fue la primera que se inventó el concepto de trauma complejo. Volveremos a eso. Básicamente, trauma complejo es una entidad que sirve para todo y que viene a partir de la base de que la exposición múltiple a repetidos traumas necesariamente conlleva el desarrollo de un montón de trastornos psicológicos, muchos de ellos de índole disociativa. Ahora volveremos sobre eso, porque hay que vender libros, ¿de acuerdo? Pero esto culminó en una histeria colectiva muy fuerte en Estados Unidos en los años 80 y 90 gracias a esta mierda de libro, El coraje de sanar, escrito por Ellen Bass y Laura Davis, que son dos maestras de escuela que no tienen ninguna formación en salud mental ni de la otra, ni de ningún tipo. Según estas mujeres, todos los problemas psicológicos, o la aplastante mayoría, vienen de haber sido abusados sexualmente cuando eres niño. Pero claro, tú reprimes, entierras esos recuerdos, que luego pueden volver a aflorar si el terapeuta te pregunta suficientes veces si tu padre o tu madre te tocaban o tu cuidador de la guardería te tocaba. Claro, fijaros que esto es una idea que viene de Freud, pero luego Freud la descartó porque es que era hasta demasiado friki para Freud. O sea, pensad cómo tiene que ser una idea para que Freud dijera, no, mira, entre loncha y loncha dijera, hostia puta, no, esto ya es demasiado, ¿sabéis? O sea, imaginaros, ¿eh? Un señor que prescribía cocaína para la adicción a la heroína. O sea, estamos hablando de un señor que tenía el cerebro como lo que me vomitó mi gato anoche anoche en el comedor. Estas señoras, por tanto, te meten en una trampa saducea, porque si tú afirmas que no recuerdas estos recuerdos, es evidencia que tienes un trauma profundamente reprimido. Pero cuando tú empiezas a producir estos recuerdos bajo sugestión del terapeuta, es evidencia que la terapia funciona. Si sale cara, gano yo, si sale cruz, pierdes tú. Pero si yo siempre gano. Ahora esto ha vuelto gracias a este señor Van der Kolk, un psiquiatra holandés que ha sacado un libro que es un hit, que se llama El cuerpo lleva la cuenta. ¿Vale? Que es la misma idea, solo que según él, el cuerpo mantiene la cuenta con determinados síntomas somáticos. Esto, ahora veremos qué síntomas somáticos se supone que tenemos, carece absolutamente de evidencia, incidentalmente, y no tiene nada que ver con la validez de sus teorías, pero es que es curioso, le han despedido de su puesto y está afrontando un proceso judicial por bullying, acoso y causar trauma a sus colaboradoras. O sea que, el experto en trauma. Pero el caso es que la idea es la misma. Tú tienes un trauma pero no lo sabes. Y si no recuerdas el trauma, es prueba de que tienes un trauma. Sea lo que sea. Y aquí entramos también en el mundo de los trastornos disociativos. Aquí está el trastorno disociativo de identidad, lo que se suele llamar personalidad múltiple. Están trastornos disociativos como la fuga disociativa y otras experiencias que ya vienen desde el año 1907 del psiquiatra Pierre Janet, que está relacionado también con Freud, que lo llamaba desagregación. Y fue un concepto que no tuvo mucho recorrido. En manicomios como la Salpêtrière se encontró que pacientes, sobre todo mujeres, en determinadas situaciones experimentaban situaciones en las que se sentían disociadas de su cuerpo, manifestaban conductas como
de haberse ido, ¿no? Como de estar idas, etcétera, el concepto volvió a caer en el olvido y volvió con la epidemia de los años 80-90. Fijaros que han conseguido un cierto apoyo porque meten en este saco dos síntomas que sí se dan en ataques de pánico, que son la despersonalización y la desrealización. La sensación, por ejemplo, durante un ataque de pánico de que estás viendo lo que sucede como si fuera una película, como si no fuera de verdad, como si le estuviera pasando a otro. Este es un efecto que está bien documentado en los problemas de ansiedad y que tiene diversas teorías explicativas con base neurofisiológica, por la sobreestimulación de determinadas estructuras básicamente. Pero casualmente, como volví a decir, vuelve a pasar una cosa que se denuncia en psicología, que es lo que dicen que en la psicología somos unos científicos weird. Weird, en inglés, es una palabra que significa extraño, pero en realidad es un acrónimo. Weird significa White, Educated, Industrialized, Rich and Developed. Corta el móvil, Oscar. Y quiere decir que la mayor parte de los estudios en psicología se hacen con sujetos blancos, provenientes de países educados, industrializados, ricos y en desarrollo. Y añado más, la mayoría de ellos estudiantes de psicología. Con lo cual, igual hay un sesguillo, igual hay un pequeño sesgo en algunas de las cosas, sobre todo en psicología social. Hay efectos que son universales, están bien establecidos, como las leyes del aprendizaje, el condicionamiento clásico, operante. Ciertas cosas funcionan porque son comunes no solo a la especie humana, a todos los organismos, pero otros no tanto. Casualmente los trastornos disociativos solo aparecen en personas que están yendo a ciertas terapias, solo aparecen en Occidente, donde la gente ve películas sobre estos trastornos, y solo cuando vas a terapias donde el terapeuta sugiere que hay un problema. De hecho, caso emblemático. Sybil, el trastorno de identidad múltiple, se populariza en el año 73 por una novela llamada Sybil, que es la historia de Shirley Mason, que es esta mujer de aquí de la foto. Ella aparentemente desarrolló un elevado número de personalidades como respuesta, por supuesto, a un montón de traumas infantiles que se novelizaron en una novela que lo petó y que tuvo adaptaciones cinematográficas. Muchos años después, Sybil admitió que esas personalidades se las inventaba en la sesión porque ella lo que quería era agradar a su terapeuta. Con la cual, por cierto, tiene una relación extremadamente poco profesional. Se iban de vacaciones juntas y compartían los royalties del libro. Eso bonito no está. Pero es que casualmente resulta que, como bien señala Joel Paris, estos trastornos solo se diagnostican en las consultas de terapeutas que están convencidos de que esto es una cosa real y que existe. De hecho, la propia Sybil tuvo a veces terapeutas alternativos porque su psicóloga se iba de vacaciones y curiosamente sus personalidades alternativas no aparecían en las sesiones con los terapeutas alternativos. ¿Por qué? Porque esos terapeutas alternativos no creían en las personalidades múltiples y cuando empezaba a hacer el número no le hacían ni puto caso, entonces ella pues pasaba a otra cosa. Hoy día el consenso es que estos trastornos son básicamente pura sugestión, el número de trastornos que se ha diagnosticado es insuficiente, pero ¿por qué están en las clasificaciones diagnósticas? Esto os vaya a descojonar vivo. De verdad, hay una frase que compartimos mi amigo Oscar y yo, que es: si supierais cómo se investiga en medicina, nunca pisaríais un hospital. Resulta, es que me cago, me meo y hago masa con el dedo, que en el comité que dirige la inclusión de trastornos de disociación en el DSM hay un psiquiatra cuyo negocio está basado en esto. Tanto es así que, según este psiquiatra, cuyo nombre ahora se me escapa, el 1% de la población tiene un trastorno disociativo de identidad. Una de cada 100 personas, probablemente una persona aquí tenga más de una personalidad. ¿Alguien tiene más de una personalidad aquí? Mirad a vuestro alrededor, si nadie la tiene, sois vosotros. ¿Cuántas tenéis? 2, 3, 23. Y ahora además se está popularizando y está empezando a aparecer gente, algunas de ellas psicólogas, en canales de TikTok e Instagram, donde aparecen sus diferentes personalidades. Y todo el mundo dice: ¡guau! Es que es sobrecogedor, porque de repente cuando ves cómo aparece la personalidad no sé qué. Voy a coger una cita de Laurence Olivier y voy a decir: ¿has probado a actuar? Ojo, yo no digo que estas personas necesariamente estén mintiendo de forma voluntaria y deliberada. Pero hay un elevado componente de sugestión aquí, y desde luego un 1% de trastorno disociativo de la identidad es demencial. Es imposible, es absolutamente imposible que tú conozcas a varias personas, múltiples personas que tienen personalidades múltiples y nunca te hayas dado cuenta. ¿Alguien conoce aquí a alguna persona con ese trastorno? Pero deberíais, estadísticamente, alguien aquí debería conocer a alguien. No. Esta es Elizabeth Loftus, es la principal autoridad en por qué los recuerdos reprimidos no existen. Elizabeth Loftus ha sido vilipendiada, atacada y escarnecida porque muchos criminales como Harvey Weinstein la han traído como testigo de cargo para tratar de desacreditar la validez de los recuerdos de sus víctimas de abuso sexual, con lo cual la conclusión que hace Twitter es: esta tía está vendida. Una cosa que no olvidamos es que los testigos
técnicos, los testigos de cargo en un juicio no pueden cobrar. O sea, que eso de que le pagan por decir esto, será que no. De hecho, tal fue la monstruosidad que hicieron con ella que la pusieron de presidenta de la APA, la Asociación de Psicología Americana, la echaron y luego la tuvieron que restituir y darle un premio honorario a toda su vida por lo mal que se habían portado con ella. Loftus demostró experimentalmente y luego en entornos naturales que es facilísimo inducir recuerdos falsos. Los experimentos de Loftus se han replicado docenas de veces consiguiendo convencer a gente de que han tenido hospitalizaciones de niños que nunca tuvieron, que en una boda volcaron la ponchera encima del padre de la novia, boda en la que nunca estuvieron, accidentes de tráfico que no han sucedido. Loftus, en principio, orientó esta investigación a demostrar que los testigos presenciales en los delitos muchas veces no son de fiar, porque la memoria es muy manipulable y muy mentirosa. Yo siempre cuento una anécdota que es que a mí me ha pasado insertarme en una borrachera de amigos míos en la que yo no estuve porque yo no estaba en Granada en aquella época, pero me la contaron tantas veces que yo empecé a recordarla y a día de hoy la recuerdo y sé que es imposible, pero yo la recuerdo. A todos nos ha pasado, porque esto es importante. Los recuerdos son interacciones entre lo que pasó y lo que queremos que haya pasado, nuestras ideas preconcebidas, porque cada vez que abrimos un recuerdo, lo abrimos a modificar. Una obra fantástica sobre esto, que sigue siendo vigente después de 15 años, es En busca de la memoria, de Daniel Schachter. Daniel Schachter es uno de los principales estudiosos de la memoria que existen y es un gran compendio muy accesible si queréis saber más sobre cómo funciona realmente nuestra memoria. Pero es que además fijaros en una cosa, la idea de recuerdo choca frontalmente con la sintomatología del trastorno de estrés postraumático, porque es que el problema que tiene la gente con estrés postraumático es que no pueden dejar de recordar. Con lo cual, si a ti te aparece un recuerdo cuando tienes 35 años, casualmente en un contexto terapéutico empiezas a recordar unos abusos que nunca antes habías recordado, no, porque confundimos represión con supresión, que eso sí es normal. Es normal que un niño que ha sufrido abuso no quiera hablar de ello. Es normal que una persona que ha sufrido sucesos traumáticos no quiera hablar de ello. Es muy frecuente que los veteranos de guerra no quieran hablar de lo que pasó. Pero eso no tiene que ver con estar suprimiendo un recuerdo en el inconsciente, eso tiene que ver con que es desagradable. ¿Por qué tengo yo que hablar de aquella vez que vi a un tío pisar una mina y volarse la pierna? ¿Qué me aporta a mí eso? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Pero se confunde. Este movimiento tuvo su pico en los años 80 y 90, pero ahora, gracias a Internet, que le da ala a todas las formas de merma conocidas por el hombre, también está volviendo. De acuerdo con Van der Kolk, el cuerpo lleva la cuenta, porque hay estudios de neurociencia que se han encontrado que hay algunas alteraciones en personas que han sufrido eventos traumáticos. Las más importantes son que hay un menor tamaño del hipocampo, que es una estructura relacionada con la memoria, lo cual es curioso, porque entonces deberíamos recordar peor las cosas. Por ejemplo, los taxistas tienen hipocampos anormalmente desarrollados porque tienen que trabajar muy duro para desarrollar todos los mapas espaciales para poder hacer su trabajo. Sin embargo, las víctimas de trauma tienen el hipocampo pequeño. No os midáis el hipocampo, ¿vale? No se puede medir si no en autopsia. Pero además se encuentran alteraciones en el eje del hipotálamo, la pituitaria y las glándulas adrenales. Pero el problema con esto, como con todos los estudios de neurociencia, es que esto es causa, es consecuencia. ¿Tengo trauma porque tengo el hipocampo pequeño? ¿Tengo el hipocampo pequeño porque tengo trauma? ¿O es simplemente que el hipocampo pequeño es una marca de vulnerabilidad, pero no es necesariamente causa? No se sabe. Todo esto es especulativo. Y además vamos a recordar que la gran mayoría de estudios realizados con resonancia magnética funcional hay que tirarlos a la puta basura, porque hace poco salió una revisión en Nature que muestra que los estudios de neurociencia tienen los mismos problemas que en su momento tuvieron los estudios genéticos, que es que muestras de decenas o centenares de miles siguen siendo pequeñas e insuficientes para alcanzar una representatividad válida, porque, al igual que ocurre con nuestra genética, la diversidad en nuestro cerebro es tan grande que es que no podemos generalizar ni siquiera con muestras de miles y miles y miles de personas. Con lo cual, cuando os ponen, por ejemplo, un estudio que pone cerebro de persona normal y tiene muchos colores, cerebro de persona deprimida y está así como gris, apagado y tal, podéis coger el estudio y limpiaros el culo con él, que es papel satinado, ¿vale? Por supuesto, la hipnosis es una puta mierda, evidentemente. Lin demostró que la hipnosis lo que hace es más fácil manufacturar recuerdos falsos, con lo cual si un terapeuta os dice que os va a hipnotizar para ayudar a recordar cosas traumáticas, lo que os va a hipnotizar para sacaros la pasta y probablemente provocaros un problema psicológico posterior. Porque no hemos reído hasta ahora, jijijaja, pero pensad lo que tiene que ser para una familia que de repente tú empieces a pensar que tu padre o tu madre te han violado. Vosotros intentad haceros cargo. Intentad haceros cargo de lo que es para los padres y para los hijos. Intentad pensar lo que es un padre que va a la cárcel, o una madre que va a la cárcel, o una cuidadora de guardería, que en los años 80 y 90 hubo algunos casos, que van a la cárcel porque un terapeuta ha convencido al niño de que testifique de que se le ha sometido a tocamientos de los que curiosamente nunca había evidencia forense. O sea que hipnosis, no. De lo que se trata
es de desarrollar un sistema psicológico inmune, que este es un concepto que me gusta mucho y que se vincula con la resiliencia de la que hablábamos antes, que nos ayude a sobreponernos mejor a las posibles adversidades que casi seguro vamos a tener. Estos son unos glóbulos blancos comiéndose un cáncer o algo así, no sé, pero bueno, más o menos pegaba y además parece una bola de helado. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con los trastornos de personalidad? Porque los trastornos de personalidad muchas veces se vinculan con el trauma. Muchas veces en los trastornos del clúster de personalidad se cree que el origen son siempre eventos traumáticos. Bueno, pues ya os podéis imaginar por dónde va a ir esto. Volvemos al Big Five. En la mayoría de los trastornos de personalidad encontramos puntuaciones anormalmente altas en estos tres rasgos o anormalmente bajas, ¿vale? Estadísticamente hablando, con lo cual podemos entender la vulnerabilidad de estas personas, pero el trauma aquí no entra por ningún sitio. De hecho, esta Marsha Linehan, esta es una de las más importantes figuras en el tratamiento del trastorno límite de personalidad y es la creadora de la terapia dialéctica conductual, que a día de hoy es el tratamiento psicológico de elección para estos problemas. Esto lo conoce bien ella, porque ella desarrolla esta terapia después de un historial de 20 años de trastorno límite, numerosos intentos de suicidio y una vida bastante de mierda. Igual que Stephen Hayes, el creador de la terapia aceptación y compromiso, la desarrolló para tratar de ayudarse con sus ataques de pánico incapacitantes. Para Marsha Linehan, y la evidencia empírica parece apoyar su idea, el trastorno límite se debe a una fuerte desregulación emocional, una mala regulación de las emociones y una tendencia a la conducta impulsiva. Fijaros, si miramos aquí, desregulación emocional, alto neuroticismo, conducta impulsiva, baja meticulosidad. Muchas veces también hay una baja puntuación en agrado, con lo cual explica por qué estas personas tienen problemas en sus relaciones interpersonales. De forma que lo que tendríamos es un cuadro en el que la persona tiene dificultad en sus relaciones personales, tiene dificultad en el trabajo para hacer bien las tareas que tenga que hacer y además tiende a sobrereaccionar a los eventos de su vida. El tratamiento de elección, por tanto, se basa muchas veces en enseñar a las personas estrategias de manejo emocional, de regulación emocional y reducción de la conducta impulsiva, y funciona muy bien. Pero el trauma aquí, fijaros que no está ni se le espera. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque hay un porcentaje mayor que la media poblacional de personas con trastorno límite que han tenido incidentes de abuso infantil, un tercio, ¿qué pasa si un tercio de las personas con TLP han tenido abuso infantil? Pues que 2/3 no. Que la mayoría de personas con trastorno límite de la personalidad no han sufrido eventos traumáticos en su infancia. Y de hecho podemos explicar la mayor prevalencia de abuso precisamente por cuestiones temperamentales, porque en muchos casos, y de nuevo esto no disculpa el abuso de ninguna de las maneras, un niño especialmente difícil de manejar tiene mucho más riesgo de acabar sufriendo conductas abusivas cuando sus padres están sobrepasados por la situación. De nuevo, esto no es una disculpa y esto no es culpar al niño. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa con los tratamientos específicos? Porque ahora hay muchísimas terapias que son específicas para el trauma. Esto es para el trauma, específico para el trauma. Pues estas terapias se nutren de una mierda de la que ya hemos hablado otras veces en otras charlas, que es la hipótesis del dodo. La hipótesis del dodo se llama así en honor al pájaro dodo de Alicia en el País de las Maravillas. Esta es una de las ilustraciones originales de la primera edición del libro de Lewis Carroll, en la cual el dodo dice que todos los que participan en la carrera han ganado y que todos merecen medalla. Bueno, pues el señor Wampold, un psicólogo, hace un metaanálisis en 2001 diciendo que en realidad todas las terapias psicológicas son igualmente eficaces. El señor Wampold es un pájaro dodo y todos nos llevamos medalla. Porque las terapias funcionan, según este señor, en base a una serie de efectos comunes, de elementos comunes. La relación con el terapeuta, la creación de un entorno seguro donde la persona se puede expresar, el hecho de que casi todas las terapias ayudan a superar la desesperanza, cosa que es correcta, es cierto. Pero resulta que ese metaanálisis fue contestado ya antes de salir, porque se preregistró antes del 2001 y se publicó en 2001, y antes de eso ya se habían hecho contrarréplica a las limitaciones metodológicas del estudio, porque entre otras cosas Wampold, como suelen hacer los psicoanalistas cuando ponen estudios que comparan su terapia con la otra y salen más o menos igual, coge y hace una cosa que los estadísticos que estén aquí sabrán que no se debe hacer, que es coger en un metaanálisis y mezclar estudios de mierda con estudios rigurosos y compararlos. No podemos comparar estudios que no tienen los mismos niveles de calidad ni de fiabilidad, pero ellos lo hacen porque que le den por culo a todo. Entonces resulta que, claro, así me sale que el psicoanálisis, la MDR, la terapia cognitivo-conductual, la terapia interpersonal, etcétera, son todas eficaces. Pero una cosa que tenemos que pensar, y de la que quizá algún día haga otra charla, es que en clínica la eficacia no por sí sola no sirve. No me sirve de nada decir que este tratamiento tiene eficacia si mi marco teórico no es válido. Y os pongo un ejemplo que seguro que vais a entender. De acuerdo con la terapia psicodinámica actual, que dicen que han superado a Freud, pero en realidad siguen usando todas las mismas putas ideas de Freud, el problema psicológico viene de un conflicto inconsciente que en la terapia se
verbaliza, se hace consciente y se resuelve. Pero el inconsciente no existe, lo demuestra Nick Chater en 2018, tengo una charla también que se llama Tu mente es plana, el libro se llama The Mind is Flat y es uno de los libros más importantes que ha salido en psicología en los últimos 20 años mínimo. Entonces, si tu terapia suponemos que arregla conflicto inconsciente y no existe inconsciente, ¿qué cojones estás haciendo? No sabes por qué funciona tu terapia. Pero ¿qué pasa? Que cuando miramos a estos terapeutas en su entorno, los pocos que acceden a que se les grabe, se les observe y se estudien sus interacciones, resulta que hacen cosas que se pueden explicar desde la terapia de conducta, solo que no saben lo que están haciendo. Lo hacen bien, pero no saben que lo están haciendo bien, no saben por qué lo están haciendo bien. Y claro, esos son los que lo hacen bien. El riesgo de iatrogenia, esto es de efectos indeseables, en otras terapias es muchísimo más elevado. Mi gato, el señor Croqueta, que está aquí, puede escribir fundamentos teóricos mejores que los de la mayoría de terapias específicas para el trauma. Y reina entre todas estas terapias es la EMDR. Esta os suena, ¿verdad que sí? Está súper de moda. La EMDR... Ya tengo que beber más rápido para esto. La EMDR es una terapia que, de acuerdo con la división 12 de la APA, tiene evidencia de eficacia en el tratamiento del trauma. Y es verdad. La EMDR es eficaz para el tratamiento del trauma, pero no es eficaz por lo que ellos dicen que es. La EMDR tiene una historia que es curiosa y que de nuevo volvemos a mi gato escribiendo. La EMDR se le ocurre a una psicóloga llamada Francine Shapiro dando un paseo por el bosque y teniendo una epifanía. Lo de la epifanía siempre es muy importante, ¿eh? En todas las pseudoterapias siempre hay una epifanía. Entonces, esta señora va andando y de repente dice, hostia puta, cuando la gente tiene ansiedad y hace tareas de seguimiento visual, esto es si tú estás nerviosa y te pide que siga con los ojos, se reduce la ansiedad. ¿Esto puede ser una clave para resolver el trauma? Inciso del narrador. Es cierto que las tareas de seguimiento visual reducen la ansiedad. ¿Por qué pensáis que es? Porque te concentras en otra cosa. Por la distracción. Como se nota que a mi mujer y ya tiene mis charlas aburridas, ¿verdad que sí? Que no es por quitarte mérito, tienes razón y es muy lista, es más lista que yo, pero es que se lo sabe. Vio la charla la semana pasada. Efectivamente, la tarea de seguimiento... ¿Qué? Eso no lo dije. Sí, lo dije. La tarea es un recuerdo reprimido tuyo. La tarea de seguimiento visual es un distractor. Mientras la persona está enfocada en seguir el dedo, no está enfocada en sus sensaciones, con lo cual la ansiedad se reduce. Entonces de ahí coge y de las profundidades de su coño, Shapiro se saca una idea que es que cuando tú tienes un trauma, el recuerdo se queda ubicado mal, como mal encajado, como cuando metes una pieza cuadrada en un agujero redondo en la red de recuerdos. ¿Qué es la red de recuerdos? Nadie lo sabe. Fuente, las Cibeles. Entonces, cuando tú haces una exposición en imaginación, esto es, yo te hago rememorar aquella vez que casi te ahogas de pequeño, esto lo vi en el máster, y la asignatura de MDR es la asignatura con la que más vergüenza pasé en el máster, más vergüenza ajena, y mira que pasé vergüenza. Mientras te hacen el quilombo este del dedo, entonces el recuerdo hace así, clink clan, se encaja y se recoloca bien. Es como cuando en el Tetris cae la barra vertical y haces 5 filas del tirón y limpias y dices, ¡tú, mi polla! Y pasas de fase. Eso es lo que tú estás haciendo. Ese es el fundamento teórico. ¿Lo podría haber escrito mi gato? Podría haberlo cagado mi gato. Entonces, de acuerdo con estos practicantes, la idea es que esto hace que la terapia ayude a las personas a reubicar su trauma. Y tienen razón, pero no por lo que ellos dicen. Desde los años 40 sabemos que la exposición en imaginación a los eventos y a los entornos ansiógenos es eficaz en reducir la ansiedad. Os pongo un ejemplo cotidiano. ¿Cuántos sabéis conducir? Levantad la mano los que sabéis conducir. Muchos de vosotros. Quiero que hagáis el esfuerzo de recordar las primeras veces, a algunos de vosotros va a costar porque seguramente los coches iban con caballos, pero... Bueno, no te des por aludida. Recordad la primera vez que cogiste un coche en serio. O sea, ya fuera en las clases, ya fuera recién sacado el carnet, las primeras veces que tuvisteis que aparcar, etcétera. Probablemente estabais muy nerviosos, ¿verdad? Probablemente muy preocupados. Pero a medida que fuisteis cogiendo el coche, esto es, os fuisteis exponiendo porque no podíais evitarlo, porque no podíais escapar de esa situación. La ansiedad va disminuyendo hasta que llega un momento en el que coger el coche es cotidiano y ya no le da más importancia. ¿Verdad que sí? La exposición en imaginación hace eso. Con lo cual, la MDR funciona. ¿Por qué? Porque es exposición en imaginación. Toda la zarandaja esta, o de estimulación táctil, así, esto lo llaman el abrazo de la mariposa y yo me cago diarrea de sangre cada vez que lo oigo. O ponerte unos cascos que te van dando pitidos por un lado y por otro es innecesario. Lo más flipante de la MDR, ¿sabéis qué es? Que una certificación de MDR vale más que el grado de psicología. Y tienen niveles, que es una cosa que me flipa, niveles. O sea, que si en el nivel 1 yo aprendo a hacer así, en el nivel 4 pues me darán un bastón de mayoret. O algo así, para que vaya el paciente. Yo qué sé, no tiene sentido. Lo ha escrito mi gato, no lo sé, no me preguntéis.
Todas las terapias específicas para el trauma se basan en estos fundamentos de mierda. Y por supuesto la evidencia neurológica que han intentado montar para la MDR es un bochorno. No existe, porque la memoria no funciona así. A lo mejor hay una red de recuerdo en alguna parte, pero nadie la ha encontrado, nadie sabe qué es eso. ¿Por qué los recuerdos encajan? Yo qué sé, ¿qué te crees que esto es el Tetris? No tiene sentido. Otra moda que ahora ya ha pasado, pero que existió, era la de llegas tarde. El debriefing inmediato. El debriefing inmediato era... Sí, tú, siéntete mal. Una de las modas que se pusieron hace unos 20 o 30 años fue la idea de que cuando hay un evento traumático como una catástrofe natural, yo viví uno de estos en el 11M en Madrid, yo vivía en Madrid en aquella época, hay que dar atención psicológica inmediata a las víctimas para precisamente prevenir la aparición de trastornos de estrés postraumático. En aquel momento lo hicimos, yo participé como voluntario en el debriefing a las víctimas de los atentados y lo único que puedo decir es que en aquel momento, con la evidencia que había, parecía que eso era una buena idea. Sin embargo, la evidencia posterior ha ido quitándole validez a esto hasta el punto de que hoy se considera que tiene mucho más riesgo de ser contraproducente que de ser valioso. ¿Por qué? Porque a la gente que acaba de pasar un trauma, igual lo que no le hace falta es a continuación pasarse horas con una persona dándole por culo para que vuelva a reexperimentar el trauma. Sino que al final la eficacia de la terapia se basa en dos factores. Las terapias que son eficaces en el trauma tienen dos factores. Una es la exposición, la reducción de la respuesta de ansiedad mediante la exposición, la extinción condicionada de la respuesta de ansiedad, si queréis que nos pongamos en lenguaje del análisis funcional. La otra es lo que se llama el reframing, el reenmarque, que la persona aprenda a pensar de una forma diferente acerca de lo que le ha pasado, deje de verse como una víctima y se reoriente a retomar la normalidad de su vida, lo que hizo la víctima de la agresión de la manada. Coger y volver a salir con sus amigas, volver a frecuentar bares y volver a comportarse como una persona normal de su edad. El debriefing interfiere con todo esto y por tanto hoy día se desaconseja. Por tanto, a la gente que acaba de pasar una experiencia traumática, lo que parece que funciona mejor es dejarles en puto paz. Y amablemente permitirles, por supuesto, que expresen todo lo que quieran expresar, si desean hablar de ello, y si no, dejarles en puto paz, y gentilmente animarles para que retomen su vida y sus actividades tan pronto como ellos vayan pudiendo e intentar dificultar que desarrollen conductas de evitación que pueden mantener o cronificar el problema. Pero por lo demás, dejarles en paz. Y por supuesto, nada de zarandajas de hacer así con el dedo, ni buscar su herida de apego, ni su niño interior, ni el cuerpo lleva la cuenta, ni su muerto a caballo. ¿De acuerdo? Ah, por cierto, una revisión Cochrane del año 2010, que luego se ha replicado posteriormente, indica que la eficacia de los trastornos, de los tratamientos farmacológicos en el trastorno de estrés postraumático es exactamente la misma que en la depresión. Esto me costó una bronca con el grupo de círculos de escépticos de Facebook, porque mucho escéptico, pero no sabéis leer papers, amigas, o sea, no sabéis. Y hubo gente que criticó mucho. Cuando ahora se han tenido que comer esas palabras, que tener razón es lo más grande que hay en esta vida, yo la tengo, porque Joanna Moncrieff acaba de publicar en Nature una revisión sistemática que muestra que la efectividad de estos fármacos no es superior al placebo porque la hipótesis dopaminérgica está completamente carente de evidencia y se tiene que abandonar ya del todo. En el caso del trastorno de estrés postraumático, los tratamientos de lesiones con fármacos que no han demostrado una eficacia superior al placebo y en ningún caso la farmacología combinada con la psicoterapia incrementa la eficacia de la psicoterapia. La psicoterapia es y debe ser la psicoterapia basada en la evidencia, no mamonada hipnótica, entendedme, pero debe ser el tratamiento de elección en estos problemas. Ya he ido incluyendo todos los estudios. Si queréis una revisión muy compacta de este tema, la charla toma su nombre de un mito que es de un libro que se llama Los mitos del trauma, de Joel Paris, que es del año pasado, súper reciente, y es una revisión fantástica sobre el tema. En resumen, tenía que haber bebido más. ¿Tienes más? Sí, me ha durado, ¿eh? Ay, gracias, cariño. El trauma está mal definido. Clínica y no clínicamente usamos la palabra trauma y nadie tiene muy claro qué es. En segundo lugar, en contra, mira, un mono ardiendo con un cóctel Molotov, adecuadísimo. Es que te quiero más. En segundo lugar, la gente es resiliente. Cuando una persona sufre un evento traumático, lo más probable, mucho más probable, es que esta persona esté bien. Lo cual, por supuesto, no quita que no merezca apoyo. Al contrario, prestar nuestro apoyo, ayudar a esta persona a expresar sus sentimientos y a contar lo que ha pasado, facilitarle el que haga actividades que sean positivas y gratificantes para ella va a ser
muy bueno y va a ayudar muchísimo, pero no debemos pensar que cualquier experiencia nos va a romper. Y esto también nos va para nosotros, porque cuando inevitablemente nos pase algo, creo que a todos nos puede ayudar a pensar, bueno, ahora estoy en la mierda, es normal, probablemente dentro de un tiempo estaré bien. Y darnos permiso para estar en la mierda al principio. Es muy importante darse permiso para estar en la mierda. En tercer lugar, la exposición al trauma es un factor de riesgo. Evidentemente, si sufres una experiencia traumática, tienes más riesgos que si no. Pero puedes sufrir la perfecta, puedes tener un trastorno sin sufrir ninguna experiencia traumática. Y lo que es claro es que no es causa y no podemos entender el trastorno de estrés postraumático solo mirando el trauma. Estudiar rigurosamente esto va a ser jodido porque además se tiende a asumir que negar algunos de los mitos acerca del trauma implica descuidar o negar la validez de las experiencias de las víctimas. Para nada, al contrario. Precisamente de lo que se trata es de discriminar realmente bien cuáles son las condiciones que favorecen la aparición de este trastorno, porque estamos creando de lo contrario una cultura de sobrevictimización que al final nos va a repercutir negativamente, porque como ya hemos visto, si se nos convence de que tenemos que sufrir, sufrimos. Si se nos convence de que tenemos que desarrollar un trastorno, lo desarrollamos. No está nada en nuestro cerebro, no se nos ha roto nada en el cerebro. Pero de nuevo tenemos una sociedad que nos va a decir, ¿cómo es que no estás jodido? Cuando no debería ser así. No existen los recuerdos reprimidos y la insistencia en estos recuerdos es peligrosa, debería ser ilegal. De hecho, podemos dudar de que exista realmente algo llamado trastorno de estrés postraumático separado del resto de trastornos. Porque además, generalmente cuando los pacientes vienen a consulta, suelen tener problemas mucho más relevantes y cuando atendemos esos problemas, normalmente la sintomatología de estrés postraumática tiende a desaparecer. Las terapias específicas para el trauma son, en general, en el mejor de los casos, y esto se me había olvidado comentarlo, tan eficaces como la terapia cognitivo-conductual y la terapia de conducta estándar, pero no más. ¿Por qué? Porque de esas terapias lo que funciona es la parte cognitivo-conductual, es la parte que ya está desarrollada y probada hace décadas. Con lo cual, a ver, si tú vas a hacer MDR para tratar el trauma, probablemente sea eficaz. Pero no por lo que ellos dicen. Ah, y una cosa que se me había olvidado, pero que lo leí ayer y es guapísimo. De hecho, la creadora de la MDR, en un alarde de seriedad científica que le honra, ya previno hace mucho tiempo que MDR es peligrosa en el sentido de que hay una elevada susceptibilidad a crear recuerdos falsos en los pacientes si se hace énfasis en ellos. Y que nunca se debe intentar que el paciente recuerde si el paciente afirma que no recuerda. La propia creadora de la MDR previene de este riesgo. Porque centrarse en el evento, centrarse en el pasado, centrarse en los recuerdos es un error. Es mucho más importante centrarse en los problemas que el paciente tiene ahora, en las habilidades que tiene que desarrollar ahora y en cómo podemos ayudarle ahora. Y de hecho hay que cambiar la narrativa del trauma de una narrativa de víctima a una narrativa donde el paciente es una persona con agencia, es una persona con capacidad de afrontamiento y es una persona que va a poder estar bien, aunque sea indudablemente una experiencia dolorosa, una experiencia difícil y haya un verdadero sufrimiento implicado. Porque vamos a recordar una frase que dijo uno al que ahora estos últimos tiempos me da coraje citar porque ha pegado un viraje que a mí no me gustaría un pelo, pero bueno, lo vamos a citar, que decía que los problemas psicológicos no sean enfermedades del cerebro, que no sean enfermedades, no quita que el sufrimiento de las personas sea real. Y ese sufrimiento se tiene que atender. Tú no tienes un trauma, un trastorno de estrés postraumático porque se te ha roto el cerebro, pero tu sufrimiento es real y se tiene que atender, como con la depresión, como con la ansiedad y como con cualquier otra forma. Por tanto, pues hemos llegado al final. Confío en que la charla os haya resultado interesante e ilustrativa. No sé, y os deseo que no, ninguno de vosotros, si alguno de vosotros ha tenido un evento traumático, espero que no. Si ha sido el caso, deseo que os ayude a reenfocarlo de una forma más positiva y por supuesto a buscar ayuda si fuera necesario. Y pues nada, inauguramos el turno de preguntas en caso de que os quede algo que preguntar. Muchísimas gracias. ¿Hay preguntas? Vale, pues primero tú y luego tú. Sí, tú. Vale, La repito para que se grabe, ¿no? Vale, dale. cuando hablabas de la farmacología, ¿te referías únicamente al trastorno de estrés postraumático? Porque siempre se ha dicho que la psicología cognitiva ayudada de farmacología es más eficaz que la psicoterapia sola. Esa es una muy buena pregunta. Ella pregunta si la revisión Cochrane que acabo de citar sobre el tratamiento farmacológico se refiere solo al trastorno de estrés postraumático, porque siempre se ha dicho que terapia psicológica más farma es más eficaz que terapia psicológica más o terapia farma sola. Esa es la pregunta, ¿verdad?
En efecto, la revisión Cochrane se refiere solo a la eficacia de los fármacos en el trastorno de estrés postraumático. Esa es la revisión y eso es lo que dice. Sin embargo, los resultados son análogos a todas las demás revisiones que se están haciendo en depresión, ansiedad, psicosis y otros muchos. Resulta que es que esa idea de que la farma más psicología combinada es más eficaz que la farma sola o la psicología sola es, ante todo, un artefacto estadístico, porque tenemos un problema muy serio de publicación. Y me va a permitir que haga una mini tangente, pero me voy a cagar en algo. La ciencia no es perfecta, está hecha por personas. Las personas tienen ideología y la ciencia, por tanto, la tiene, y las personas tienen sesgo. En el caso de los fármacos, tenemos ya un problema de entrada con una cosa que se llama sesgo de publicación y que ahora estamos empezando a solucionar mediante el movimiento Open Science y el hecho de que ahora los estudios se preregistran antes de llevarse a cabo para que quede constancia de que lo vas a hacer. Porque un problema, ¿tu nombre es? Gloria, es que en el caso de los antidepresivos, por ejemplo, resulta que ya hay un sesgo de publicación importante porque los estudios que no salen resultados favorables, y te hablo desde los años 60, no se publican. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo hago una revisión de lo que se ha publicado, la mayor parte de los estudios apoyan la eficacia de estos fármacos, pero no representa. ¿Sabes cuántos estudios no se publicaban hasta hace poco porque los resultados no eran favorables? El 50%. Si yo tengo un fármaco que el 50% de los estudios me da resultados positivos y el 50% no, ¿qué tengo? Un placebo. Ahora hay un estudio muy interesante de unos investigadores riojanos que están en una universidad finlandesa, me va a perdonar que no recuerde el nombre, salió hace cosa de un año, muy interesante, que postula que efectivamente la hipótesis de neurotransmisores, la hipótesis aminérgica en depresión y por tanto en TEP, podría ser errónea completamente, o sea, no tiene nada que ver la serotonina con la depresión, pero parece que los fármacos podrían tener un efecto interesante, que es que los fármacos podrían incrementar la plasticidad cerebral. ¿Y eso qué quiere decir? Que te harían más sensible al entorno. Y eso explicaría por qué en algunos estudios efectivamente aparece que la farma ayuda a la terapia psicológica. Porque si yo estoy haciendo cambios en mi vida que me van a ayudar a salir de la depresión y además soy más susceptible al aprendizaje de esos cambios porque tengo una mayor capacidad, una plasticidad incrementada, entonces ahí sí podría haber una labor de apoyo. Pero es muy dudosa. En mi experiencia clínica particular, aquí hablo ya de experiencia, no hablo de... y la evidencia que yo he visto, los fármacos pueden ser útiles en casos en los que el paciente está tan abatido o tan ansioso o tan, en el caso de la psicosis, completamente, llamémosle fuera de control, que necesitas un mínimo para poder empezar a trabajar con él. Pero, por ejemplo, intervenciones conductuales chulísimas para la reducción de delirio y alucinaciones en psicóticos y que funcionan, sin efectos secundarios. La mayor parte de las intervenciones ahora mismo en psicoterapia son mucho más eficaces que la farma y por eso ahora en todas las guías diagnósticas, la guía NICE del Reino Unido, la guía de actuación de la OMS, la APA, etcétera, la psicoterapia es el primer tratamiento que se recomienda siempre y solo se recomienda la farma cuando la psicoterapia no ha funcionado. Fíjate que el combinado ya ni está ni se le espera, ¿vale? Pero es una idea popular que permanece desde los años 90 cuando yo estudiaba en la universidad. Si la terapia no ha funcionado puede ser por una enorme variedad de causas. Mira, puede no funcionar porque el psicólogo no sea competente. Puede no funcionar porque el contexto del paciente sea adverso e impida que el paciente lleve a cabo los cambios conductuales que tiene que hacer. Puede ser por variables del paciente disposicionales, como por ejemplo que el paciente esté obligado porque no considere que la terapia sea eficaz o porque no existen los pacientes resistentes. Ojo, es nuestro trabajo vencer cualquier resistencia que el trabajo tenga. A mí, paciente resistente es una excusa psicoanalista. Pero hay muchísimas variables que pueden interferir, porque tú piensas que los trastornos psicológicos en su mayor parte son aprendizaje. Aprendemos a comportarnos así porque en una situación determinada, muchas veces jodida, es la forma que desarrollamos de afrontar ese entorno, que en ese momento es funcional, aunque a medio o largo plazo nos jode la vida. Una persona que tiene agorafobia y no puede salir de su casa, su conducta es funcional, para evitarse el miedo que le da salir a la calle. Claro, para vivir no lo es. A veces establecer estos aprendizajes puede ser complicado y en algunas ocasiones el uso de fármacos puede reducir el malestar lo suficiente para que el paciente empiece el proceso. Pero, por ejemplo, piensa, los ansiolíticos, como disminuyen las sensaciones de ansiedad, interfieren con el tratamiento psicológico, porque impiden la exposición. Si el paciente está con ansiolíticos, a mí me va a costar mucho más tratarlo. Paradójico. Porque yo necesito que el paciente aprenda a perderle miedo a sentirse mal. Si el paciente no se siente mal por los fármacos, yo no puedo enseñarle. ¿Ves por dónde voy? ¿Contesta esto a tu pregunta? Hay que ver por qué se da ese insomnio. Es que claro, el problema con la psicología es que depende.
Yo aquí en un escenario hablando con una señora que no conozco y sin saber a qué caso te refieres, pues no lo sé. El problema además es que los ansiolíticos, por ejemplo, garantizan que te duermes, pero la calidad del sueño que obtienes no es comparable. Hay una interferencia con el desarrollo de las fases normales del sueño. Por ejemplo, se suprime la fase REM, que es muy importante, hay una serie de efectos adversos. ¿Dormir duerme? Sí. ¿Es mejor eso que no dormir nada? Hombre, pues probablemente. Pero yo tendría que ver por qué no duermes, qué cosas hay en tu contexto que te dificultan el dormir, qué se mantiene con esa conducta de no dormir. Claro, yo en el vacío no te puedo decir, porque puede haber muchísimas causas. Que puede haber casos en los que un tratamiento farmacológico pueda ayudar a que el paciente duerma lo suficiente como para que tenga la cabeza medio, y entonces poder poco a poco tratarle con la meta de reducir y eliminar la farma. Sí, eso puede ocurrir, eso puede darse. ¿Tu pregunta? Va relacionada con los recuerdos reprimidos. Sí. ¿Podría ser que tú tuvieras un recuerdo y para intentarlo superar de alguna manera lo convirtieras en un sueño para poder ser funcional en adelante? La pregunta que hace la compañera Leire. Neide. Como Teide, pero con N de la voz. Neide, vale, gracias Neide. La pregunta que hace Neide es si una forma de a lo mejor, en vez de suprimir un recuerdo, reprimir un recuerdo, tratarlo como si hubiera una ensoñación, podría llevar a que ese recuerdo indujera menos malestar y por tanto la persona... No te voy a decir 100% que sea imposible, pero yo nunca he leído ni he visto una cosa parecida. Estaríamos hablando... Es que el problema con los recuerdos falsos, lo que nos tiene que llamar siempre, poner sobre alerta, es que el recuerdo aparezca súbitamente donde no había nada y se refiere además a una etapa muy anterior. O sea, no te voy a preguntar la edad que tienes. Vamos a suponer que tengas 30 años, ¿vale? Si tú tienes 30 años y de repente recuerdas una cosa que se supone que te pasó a los 4 y no la habías recordado nunca, y eso además lo hace en un contexto donde se te está induciendo a recordar, ahí probablemente pasa algo trucho. Fíjate una cosa, los recuerdos reprimidos que aparecen en la edad adulta de trauma de la infancia solo se dan en países occidentales con terapeutas que creen... ¿Ves la causación? Curiosamente, por lo visto, en Tailandia o nadie toca a los niños o los niños tienen muy mala memoria, porque esto no está documentado. No sé si me estoy explicando. Entonces, claro, una persona puede, a veces, cierto es que algunas situaciones, por ejemplo, una ansiedad extrema en el momento de sufrir un evento traumático, como un accidente de coche, por ejemplo, la ansiedad puede ser tan fuerte que dificulte la formación a largo plazo de los recuerdos. O te haga recordarlo con una cualidad que te deje insegura de yo no sé si esto es realmente lo que pasó, si lo estoy recordando bien o no. Eso puede ocurrir en un efecto que está bien documentado precisamente por la interferencia de la ansiedad, de la reacción fisiológica de ansiedad, por ejemplo, en el hipocampo. Eso está bien documentado, pero no tiene ninguna explicación más allá de simplemente a veces cuando está muy alterada, pues puede ser difícil recordar algo. De hecho, nota al parte, eso que dicen de que se recuerdan mejor las cosas cuando sentimos emoción es puta mentira. Puta mentira, no es verdad, ¿vale? O sea que no os molestéis. Entonces, ¿alguien podría tener un recuerdo, no estar muy seguro y decir, bueno, igual lo soñé? Sí, supongo que sí podría ocurrir. Yo no lo he visto, pero no es probablemente imposible. ¿Que tuviera utilidad para sentir menos malestar? Tampoco creo que sea el mecanismo de afrontamiento más eficaz que yo he visto. Normalmente la gente simplemente intenta evitar pensar en ello, pero fíjate que evitar pensar no es lo mismo que haberlo suprimido en el inconsciente y que tenga que venir un señor con un reloj de bolsillo a sacártelo, ¿me entiendes? Pero yo creo que iría por ahí. ¿Más preguntas? Sí. Sí, bueno, pero hay una chica allí, pero un momento. Pero son dudas, no son comentarios, ¿verdad? Yo es que no dejo que la gente haga comentarios. Vale, dale. La primera que me quería confirmarte que si has dicho que o preguntarte si has dicho que la terapia farmacológica no es mejor que la psicológica en psicosis. No, porque a ver, la terapia farmacológica es eficaz porque suprime los síntomas positivos de la psicosis. La psicosis tiene dos tipos de síntomas. Síntomas positivos, que es cuando aparece algo que no estaba, por ejemplo, alucinaciones, delirio. Y luego síntomas negativos, que son los déficits conductuales, por ejemplo, cuando pierdes la capacidad de lenguaje o pierdes actividad. Claro, la terapia antipsicótica funciona porque la terapia antipsicótica suprime todas las conductas. Quiero decir, hombre, es que este señor ya no delira, ya tampoco retiene esfínteres y se le cae la baba, pero bueno, no está alucinando. Ojo, sí, es que la terapia antipsicótica básicamente es te quedas zombie. Claro, tiene alucinaciones y ni ganas de vivir, pero bueno. Cuando hay efectos sedativos, que no todos tienen efectos sedativos. Es que eso también depende de la reacción fisiológica de cada uno. Claro, es que tú piensas que en psiquiatría hay mucho de...
y tanteando, ¿sabes? Te mando un medicamento y si fita bien y si no, pues te subo la dosis, te bajo la dosis, probamos otro y es tanteo puro. Porque no se puede saber, porque como no hay en realidad ninguna evidencia fisiológica de ningún problema psicológico, porque vamos a hacer aquí una incidencia. A veces hay problemas fisiológicos que causan alteraciones conductuales. ¿Vale? Eso es así. La epilepsia del lóbulo temporal, por ejemplo, puede dar lugar a comportamientos muy disruptivos. Un tumor en el lóbulo frontal elimina las inhibiciones y entonces pues yo a lo mejor pues me saco aquí la chorra o me acerco a cualquier chica que vea guapa y le digo si quiere follar o lo que sea. Pero es que entonces yo no tengo un problema psicológico, tengo un tumor, tengo una epilepsia. Si tengo una ansiedad elevada porque tengo hipertiroidismo, cuando a mí me intervengan en la tiroides con el tratamiento que sea necesario para eso, mi ansiedad se irá porque yo no tengo un problema psicológico. Ya está. Y no pasa nada. Yo he tenido casos, de hecho estoy pensando en un paciente con el que estuve tiempo que tenía una ansiedad muy, muy inesperada, que no tenía relación con nada, dimos pauta, mejoró, pero no terminaba de estar bien. Y resulta que se hizo unas pruebas y se salió por un problema de tiroides. Y se curó el problema de tiroides y se curó la ansiedad. Y ya está. Triunfo de la psicología. Bueno, pues mira, pues no. ¿Que le sirvió lo que vimos en terapia? Hombre, pues sí, le sirvió porque ha seguido aplicándolo y le ha seguido viniendo bien, pero yo no me puedo atribuir el mérito de eso, ¿entiendes? Entonces, los fármacos antipsicóticos tienen eficacia en la medida en la que el paciente da por culo. Entonces, pues bueno, pues sí, en ese sentido el paciente pues no da por culo. Bueno, pues ya está. Vale, hombre, y si tienes a alguien que está, como llaman ellos, una depresión catatónica, que yo no lo llamaría depresión porque yo no sé lo que es, ellos tampoco, que está completamente irreactivo, que no reacciona, hay que alimentarle con una sonda, hay que tal, pues, y resulta que a lo mejor con antidepresivos espabila, pues le tendrán que dar antidepresivos porque son médicos y tienen que intentar salvarle la vida a esta persona, y es su deber, es su trabajo, yo lo entiendo. Pero lo que no me puedes decir es la depresión es un problema del cerebro porque eso es mentira. Con la evidencia que tenemos es mentira. Y no me puedes decir que los fármacos antipsicóticos son eficaces porque no saben ni qué cojones estás tratando. ¿Me entiendes? O sea, sé que suena un poco bestia, pero es que nadie sabe por qué hay esquizofrenia. Nadie lo sabe. Hay montones de teorías, las que tú quieras, pero nadie lo sabe. Entonces, cuando yo te doy un antipsicótico, no te lo doy porque yo sé lo que estoy haciendo, te lo doy porque he comprobado que los síntomas se reducen. Pero eso es como decir que si a ti te duele la cabeza es por falta de ibuprofeno. No. Que a ti te deje de doler la cabeza cuando te dan ibuprofeno no quiere decir que tu problema sea un déficit ibuprofénico. ¿A que no? Claro, si yo me rompo una pierna y me dan morfina porque me duele, no es por falta de morfina, es que tengo una pierna rota. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pues en los problemas psicológicos lo que ocurre esto porque es que yo no creo que sean problemas del cerebro, yo creo que en muchos casos son intentos de adaptación al entorno de la persona que, bueno, tienen una función inmediata, pero que a medio y largo plazo pues son problemáticos y disfuncionales. Ahora, ¿podría haber una causación fisiológica? Yo nunca voy a decir tajantemente que no, pero llevamos décadas buscándolo. Los años 90, cuando yo estudié la carrera, porque yo también tengo mi edad, iba a ser la década del cerebro, iba a ser la época en la que con la resonancia magnética íbamos a averiguarlo todo, y fueron puntas de polla. Puntas de polla, hemos averiguado. Ya está. O sea, a día de hoy, seguimos haciendo exactamente lo mismo. De hecho, si vas al médico y te receta un antidepresivo, te va a recetar una molécula que se inventó en los años 80. Los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. El Prozac, la venlafaxina, la fluoxetina, la paroxetina, todo esto. ¿Sabes por qué no hay moléculas nuevas? Porque nadie se molesta en desarrollarlas. ¿Sabes por qué? Porque es un camino que no va a ningún lado. Las fabrican porque da dinero. Coño, si da dinero. Somos el país de Europa y uno de los del mundo que más ansiolíticos y antidepresivos consume. Vale, si da dinero. Ahora, ¿eficacia? Mis cojones al viento. Pero bueno, ya está. ¿Más preguntas? Vale, sí. La segunda que has dicho como que el trastorno traumático no tenía mucho sentido en el hecho de que los síntomas que se explicaban era como... experimentaban en sociedades occidentales y demás. Está muy sesgado culturalmente, sí. Vale. Pero es que la patoplastia en función del país creo que pasa con todos los trastornos. Por ejemplo, en los países, por ejemplo, vale. más orientales... ¿Tu nombre es? Laura. Laura. Sigue, por favor. En los países orientales, por ejemplo, cuando hay un abuso muchas veces se considera que ha habido una posesión y se habla de un jinx y demás. Ya. Es decir, que la manera como se produce es diferente. Lo que dice Laura, y es una pregunta muy interesante, bueno, pero esto que dice del trastorno de estrés postraumático, de que está muy influenciado por variables culturales, se podría decir de cualquier trastorno, porque en otros países también ocurre algo parecido. Ya, pero te voy a decir una cosa. Si yo tengo una esquizofrenia en Occidente, y yo tengo una esquizofrenia en Asia, y tengo una esquizofrenia en África, los contenidos de los delirios y las alucinaciones son siempre culturalmente consistentes. O sea, en África alucinan con unas cosas que nosotros no, y nosotros con unas que ellos no. Pero hay alucinaciones. Siempre. Hay un 1% de prevalencia en todo el mundo, independientemente de contexto social, cultura, región, etcétera, lo cual es un argumento en favor de que pueda tener un origen cerebral, y eso se tiene que admitir.
Pero es que en el trastorno de estrés postraumático estamos hablando de que es que hay síntomas que no están. Tú estás mezclando etiología, esto es que en algunos sitios lo explican como una posesión demoníaca, eso es diferente, con sintomatología. Yo te estoy diciendo que es que los británicos, hasta que no les dijeron, chaval, ¿has visto Rambo? Tienes que tener flashback. No tenían flashback, venían de la guerra y venían reventaditos los pobres míos, venían de las Malvinas, venían de Camboya, venían de África, venían de luchar contra los nazis y estaban muy jodidos, pero no tenían flashback, hasta que vino Sylvester Stallone a decir, no me siento las piernas. ¿Me entiendes? ¿No te parece un poco trucho? A mí me parece trucho. Pero es que además el trastorno de estrés postraumático es una reacción que en realidad muchos de sus síntomas también se presentan de una forma u otra en cuadros de ansiedad y en cuadros de depresión. ¿Merece la pena, hace falta una categoría diagnóstica aparte para esto? Piensa una cosa, en el siglo XIX había 8 categorías diagnósticas, 8 tipos de trastornos mentales. Hoy tenemos 275. ¿Que nos estamos volviendo locos de más manera ahora que antes? Me parece un poco... Igual son los asbestos, el plástico o los microchips de Bill Gates en las vacunas. Pero yo qué sé, yo lo veo un poco raruno. Es que de verdad, es un mundillo este. Tercera pregunta, que tenías 3. Sí, la verdad es que me he perdido ya. No me acuerdo. Bueno, de todas formas, muchas gracias por las preguntas, Laura, igualmente. ¿Preguntas? Y la última pregunta. No, había una persona aquí. Sí, esta señora, la última pregunta. Ya. Vale. ¿Me podrías decir que ahora que se oye mucho y yo tengo trastorno, a ver cómo se llama, cognitivo, o sea que tengo Alzheimer, o sea que ahora haya tanto, me han diagnosticado, se me olvidan las cosas y, o sea, ¿cómo, de qué puede ser? Que ¿Cómo te llamas? Esmeralda. Esmeralda hace una pregunta que es muy importante y es muy jodida. Esmeralda nos cuenta que a ella le han diagnosticado Alzheimer, un trastorno cognitivo, normalmente se agrupa dentro del espectro de las demencias, y que pues tiene problemas de memoria y tiene una serie de problemas cognitivos que irán progresando más o menos rápido. Y tu pregunta es, ¿por qué ahora parece que hay tanto? Vale. ¿Qué Cognitivo es todas las tareas que nosotros hacemos con la cabeza. Recordar, contar, hablar, describir, imaginar, todo se puede ver afectado. En el caso del Alzheimer sí existe una serie de indicadores físicos de la presencia de la enfermedad y una serie de daños neurológicos que se pueden ver y se pueden verificar. Lo que no está claro es su origen. ¿Por qué? Hay algunas hipótesis que apuntan, por ejemplo, a que el Alzheimer, me parecen muy interesantes, pero tampoco es mi especialidad, no lo sé seguro, podría ser una diabetes de tipo 3 y que podría haber influencia de factores nutricionales y de que en general en las sociedades occidentales tenemos una mayor tendencia al síndrome metabólico, una excesiva resistencia a la insulina o sensibilidad, siempre me mezclo, resistencia a la insulina, y que esos factores podrían favorecer esta enfermedad degenerativa. Pero en el Alzheimer no hay ninguna duda, es una enfermedad, es una enfermedad. También tiene mucho que ver una cosa, yo tengo una prima que es médico y dice que para tener un cáncer solo tienes que vivir suficientes años. Si vives suficiente tiempo tendrás cáncer. Ahora nosotros tenemos una esperanza de vida mucho mayor, con lo cual es probable que hace unos cuantos años muchas personas fallecieran antes de llegar a poder desarrollar estos síntomas. Sabemos que hay factores protectores. Hay alguna evidencia, por ejemplo, que muestra que personas que tienen una alta actividad cognitiva, hay estudios muy interesantes, por ejemplo, en comunidades religiosas, donde hacen mucho trabajo intelectual de memorización, lectura, traducción de textos, la incidencia de este tipo de problemas entre la población es inusualmente baja. Podría haber un factor protector, también podría tener que ver con la alimentación, podrían ser muchas cosas, esto no es mi campo, pero ahí sí hay una serie de alteraciones que están... También es cierto una cosa, hace poco salió una noticia muy escandalosa que mostraba que una gran parte de la investigación sobre el Alzheimer estaba basada en hipótesis falseadas y en datos falseados, con lo cual se han perdido años y años y años de investigación en uno de los escándalos científicos más importantes de la historia reciente, con lo cual yo ahora sí que no puedo decirte con ninguna certeza nada de esto. Pero cuando hablamos de trastornos cognitivos nos referimos a afectaciones sobre todo de la función